muy literal de mi currículum. Y bueno, sí que para presentarme, pues voy a hacer un pequeño repaso a la trayectoria que has mencionado, porque al final yo siempre creo que todos tenemos una misión en la vida, ¿no? Y al final el libro ha sido el resultado de una catarsis mía personal muy vinculada a mi trabajo, a mi profesión, ¿no? Y nunca lo hubiese imaginado, nunca hubiese imaginado que hubiese llegado a este punto, y todo partió de un problema. Yo cuando, como has comentado, he trabajado bueno, en diversos medios, he trabajado en la moda, en el sector de la moda, desde diferentes perspectivas, desde diferentes vértices. He sido estilista, he trabajado como estilista haciendo catálogos para diferentes marcas, he trabajado en el mundo del cine y la televisión, no sé si conocéis a Almodóvar, el director español, que es, bueno, a nivel internacional un poco conocido. Pues he trabajado en su productora, en el área de vestuario, he trabajado en televisión, presentando programas, pero también vistiendo a personajes. Y bueno, he trabajado en el departamento de marketing y comunicación de muchas marcas. Esto me ha dado una visión bastante 360, ¿no? Bastante global de cómo funciona la moda, por lo menos en el ámbito de la imagen, el marketing y la comunicación. Mi último trabajo en un medio así importante fue en la revista Harper's Bazaar. Bueno, en su edición española, yo formaba parte del área comercial, ahí no trabajaba como estilista, y el caso es que, bueno, teníamos un nivel de estrés altísimo, porque al final, bueno, pues ya sabéis, los trabajos comerciales es traer dinero a casa, de ese dinero vive toda la empresa y al final la presión que se ejerce sobre el comercial es muy alta, ¿no? El ambiente, pues si os podéis recordar la película El diablo se viste de Prada, era muy similar, había muchísima tensión. ¿Y yo qué hacía? Pues a mediodía, la oficina, si no conocéis Madrid, Madrid es una ciudad mediana, grande, no tan grande como otras ciudades latinas, pero es una ciudad bastante grande. Teníamos la suerte de trabajar en el centro, en lo que sería el Soho, entonces un poco el barrio gay, ¿no? Estábamos cerca de la zona más pomposa de tiendas y compras, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Yo cuando terminaba mi jornada laboral a mediodía, en el intervalo de ir a comer, no quería estar en la oficina porque necesitaba depurar un poco el cerebro y acababa yendo de tiendas, ¿no? Llegó a convertirse en una afición diaria. Digo afición porque en ese momento entendía el shopping como una parte del hobby, ¿no? Y lo cual es un error que nos ha enseñado un poco la cultura comercial que tenemos hoy en día, ¿no? De tanto consumo. En ese momento yo lo hacía de una forma muy inofensiva. Yo salía de compras, desintoxicaba mi cerebro, volvía al trabajo y seguía trabajando. Como trabajaba en una revista de moda y tendencias, el consumo que yo hacía estaba muy bien visto, ¿no? Porque al final yo era una chica que trabajaba en una revista de moda y además iba vestida al día, a lo que se llevaba, ¿no? Entonces no me estaba dando cuenta que yo estaba empezando a tener un serio problema con la adicción a las compras. Hoy por hoy la oniomanía, que es una enfermedad tipificada por la Organización Mundial de la Salud, es definida como la adicción a las compras. Tiene el mismo patrón que una adicción cualquiera, ¿no? Por ejemplo, al alcohol o a las drogas. Lo que pasa es que, por desgracia, está bien visto, porque la sociedad actual se premia y se fomenta el consumo. Entonces, claro, yo tenía un problema muy, muy serio. Al final, mi consumo era diario, desbancaba toda mi cuenta corriente porque estaba constantemente comprando. Llegaba a mi casa, encontraba que lo que yo me había comprado lo tenía muy parecido en el armario, porque realmente las tendencias muchas veces son cambios muy sutiles de una temporada a otra, y encontraba que, ostras, pues sí, esto ya lo tengo, ¿no? Lo curioso es que tenía y acumulaba un montón de ropa, pero realmente no vestía mejor que cuando tenía mucha menos ropa, ¿no? Entonces, este problema fue creciendo, mi estrés en el trabajo iba aumentando también, mi relación de pareja tampoco funcionaba y yo creo que me refugié un poco en las compras como una vía de escape. Obviamente yo tenía un problema, ¿no? Y al final uno no lo quiere ver, pero acabas en esos momentos de soledad en los que tú meditas, te vas a dar una vuelta y dices, ostras, me da la sensación de que se me está yendo de las manos, ¿no? Además, la gente ahorra, se compra una casa, yo no tengo ahorros, lo único que tengo es un gran capital en textil, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, hasta ese momento yo no reaccionaba, sí que consideraba que tenía un exceso de ropa, pero en mí todavía no había una inquietud hacia el cambio, porque vivía muy hipnotizada, ¿no? Con el día a día. ¿Pero qué pasó en el 2013? Bueno, pues no sé si conoceréis la noticia, fue bastante popular. Un edificio en Bangladesh, el edificio Rana Plaza, se desplomó, llevándose por delante la vida de 1.134 mujeres. Mujeres que trabajaban en la industria textil en este país del sudeste asiático que servía a empresas de países occidentales, ¿no? Muchas de estas empresas además son españolas, porque España fue el inventor de la industria low cost en el textil. Os recuerdo que aquí está Inditex, que además es gallego, como yo, y además también está Mango, una empresa también a nivel internacional bastante conocida, ¿no? Entonces, claro, de repente llega esta noticia a mi vida, ¿no? Y digo, ostras, no solamente me está perjudicando a mí, a mi cuenta corriente,
a mi yo espiritual, sino que también me estoy dando cuenta que estas mujeres que hacen la ropa que yo me pongo deben de estar trabajando en unas condiciones tan lamentables para que se haya derrumbado su propio centro de trabajo, ¿no? Y la vida de estas mujeres haya perecido. Entonces, en ese momento empezaron a surgir un montón de documentales sobre pues, cómo estaban fabricando empresas norteamericanas y europeas en estos países, y era realmente sangrante y lamentable, ¿no? En España hubo además un programa bastante popular que generó muchísima controversia, porque al final son cosas que ojos que no ven, corazón que lo sienta. A la gente no le gusta saber este tipo de cosas porque realmente son incómodas, ¿no? Y en mí generó mucha incomodidad. Eso ya fue un segundo frente que me abrió más los ojos. Y el tercer frente, pues ya sabéis que en los últimos años hay un gran titular que copa los periódicos, que es que la industria textil es la segunda industria más contaminante del mundo, ¿no? Entonces, añadido a que yo ya era consciente de que la forma de fabricación no era positiva para otras mujeres que, como yo, habían tenido la suerte o la desgracia de nacer en países distintos al mío, pues digo, ostras, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, no, esto no contribuye en nada positivo para mí, no contribuye en nada positivo para otras mujeres y además nos estamos cargando el planeta con este sistema de consumo, ¿no? Entonces, con estos tres frentes delante de mí, no decidí ya dejar de ignorar la realidad y esto generó un cambio en mí. No hubo un día concreto, pero sí que os puedo decir que estos tres frentes delante de mis narices fueron lo que me hicieron reaccionar y decir, yo trabajo en un medio de comunicación, entonces, para que os hagáis una idea, yo tenía un programa en la televisión aquí, en España, en Canal de Casa, en Latinoamérica se emite a través de Más Chic, que se llamaba Moda Reto. En este programa yo tenía $50 aproximadamente y tenía que vestir a una mujer, hacerle un look completo, gastándome menos de esa cantidad. Eso en España es lo que suele costar en una tienda como Zara un pantalón. O sea, un precio ridículo, ¿no? Para lo que es la economía española. Y entonces yo pensé, estoy fomentando además todo esto que estoy haciendo con mi trabajo, esto va a cambiar. Entonces decidí que a partir de ese momento me iba a formar, iba a indagar qué había detrás de todo esto. Ya empezaban a sonar los ecos de la sostenibilidad de fondo, aunque todavía muy apagados. Y empecé a pensar que con mi trabajo quizá, aunque fuese pequeñito, podría ayudar a los demás también a abrir sus ojos, porque estaba segura de que muchas mujeres, al igual que yo, habían caído en una dinámica de consumo muy bulímica. No había más que abrir las redes sociales para ver a aquellas chicas que muy orgullosas te enseñaban sus closets, que básicamente eran habitaciones, y te hacían un house tour y te hacían un closet tour, ¿no? Y yo decía, algo que en su día, cuando yo era pequeña, presumir de lo que tenías era visto como una falta de educación, ¿no? Hacia los demás, porque los demás no tienen por qué tener lo que tú tienes y no está bien pavonearse, ¿no? Sin embargo, en la cultura de las redes sociales, alardear de lo que tienes está bien visto. Y de alguna manera eso también está apoyando a las marcas, ¿no? Entonces, de repente yo dije, estoy fomentando esto, no me gusta lo que estoy haciendo, y ahí es cuando en medio de mi vida se cruza afortunadamente un curso muy interesante de moda sostenible. Yo, en la desesperación, en mi casa, en el año 2017, googleo Moda Sostenible España y lo primero que me sale es Organización Ropa Limpia, Fundación SETEM. Busco en internet la dirección y me doy cuenta que está realmente a 3 cuadras de mi casa. Y digo, la vida me lo está poniendo a foco. Vivo en una ciudad grande y realmente tengo al lado una compañía donde yo puedo servir de apoyo. Me fui a reunir con ellos, me hablaron del curso de moda sostenible, un curso además gratuito que organizaba la Comunidad de Madrid. Me apunto, me cogen, era un curso realmente enfocado a diseñadoras y emprendedoras que querían lanzar una marca sostenible. Yo dije, mira, yo no soy diseñadora, pero quiero apoyar con mi trabajo los medios de comunicación. Actualmente trabajo en televisión, en ese momento no colaboraba en radio, pero había colaborado en radio. Digo, yo todo lo que yo pueda poner de mi parte para apoyar a emprendedores que trabajen en esta dirección y a una moda más consciente, pues es lo que yo quiero. Entonces me aceptaron, hice este curso y gracias a hacer este curso empecé a través de las redes sociales y poco a poco a divulgar. No os diré que para mí fue fácil, porque yo me sentía pues una estafa. Decía, ¿cómo voy a divulgar todo esto cuando vengo de lo contrario, ¿no? Y supongo que a todas, que sois emprendedoras, ese momento de vértigo y de inseguridad lo habréis vivido, ¿no? Y a veces incluso, aunque os vaya bien, habrá momentos en los que tengáis inseguridades propias. A mí me pasaba, porque yo soy la peor crítica conmigo misma. Y decía, Dios mío, sí, pero ¿cómo puedo ahora ponerme a hablar de todo esto cuando vengo a decirle a la gente hace 4 días, como el que dice, hazte un look por menos de 50 euros, ¿no? Pero dije, bueno, me da igual. Afortunadamente, las personas maduramos, crecemos,
y en mi caso, pues intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos. Entonces, bueno, si alguien viene y me dice cualquier cosa, pues yo le diré con toda la humildad, efectivamente, este era el yo de antes, pero yo intento ir en otra dirección ahora y si con mi trabajo puedo ayudar a los demás, esta es la línea que estoy siguiendo. Afortunadamente, tengo que deciros que estos miedos fueron totalmente infundados por mí, por mi cabeza, que al final nos boicoteamos mucho, porque no ha venido nadie durante todo este tiempo a reprocharme nada, absolutamente. Entonces, bueno, a través de mi trabajo en las redes sociales se puso en contacto conmigo, pasado un tiempo, una editorial muy potente aquí en España, se llama Editorial Grupo Planeta. Ellos editan y publican libros. Y en ese momento había lanzado mi pequeña página web como buena emprendedora. A mí me había costado arrancar, había encontrado unos chicos muy simpáticos, me habían presentado un modelo de web. Dije, venga, me lanzo, voy a lanzar la web y una serie de servicios. Y lo que se me ocurre es que voy a crear un infoproducto, que está muy de moda, ¿no? Dije, voy a escribir un libro pequeñito de 35 páginas, que no me sea muy caro, pero bueno, con el que yo pueda darle unas pautas a la gente y se lo puedan descargar y asociarse a mi newsletter. En ese momento, cuando yo lo tenía todo preparado, fue cuando me contacta la editorial y me sugiere escribir un libro y publicarlo con ellos. ¿Cómo es el mundo? Que a veces parece que cuando realmente sigues tus instintos o sigues un poco lo que está marcado para ti, la vida te lo pone muy fácil. Yo creo que a veces cuando te empeñas en algo que no está de ser, aunque te pongas, no te va a salir. Pero realmente cuando estás siguiendo la senda de tu destino, no sé, yo no es que sea muy mística, pero me he dado cuenta que la vida, cuando yo realmente voy alineada con mis propósitos y con mi filosofía interior, es como que se van abriendo las puertas, como que se me va, digamos, facilitando un poco el camino, ¿no? Entonces, en ese momento digo que sí, y es cuando en septiembre, por fin, después de un año y medio de duro trabajo, de investigación, publico mi libro, que es Armario Sostenible. Aquí lo tenéis. Y bueno, es un libro que no son 35 páginas, que era lo que yo inicialmente iba a sacar en mi página web, son 250. Y es un camino es una catarsis este libro, ¿no? Porque imaginaros, yo tenía ese concepto, ¿no? De soy una estafadora, ¿cómo voy a yo hablarle a la gente y voy a divulgar sobre moda sostenible cuando yo he sido la mayor ultraconsumista del planeta, ¿no? Bueno, pues dije, voy a hacer este libro desde la humildad, voy a investigar, voy a intentar dar respuesta a todas las dudas que le pueda suscitar a cualquier consumidor en su cabeza y voy a empezar sobre todo desde el principio, ¿por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, si me permitís, voy a desaparecer un ratito de la pantalla. He hecho una presentación, disculpadme porque mi fuerte precisamente no es preparar unos bonitos PowerPoints, pero bueno, creo que condensa la información que os quiero transmitir para que a través de un recorrido yo estudié publicidad y me encanta la sociología del consumo y creo que poder entender este recorrido hasta la actualidad nos ayuda a entender por qué nos comportamos como nos comportamos. Cuando entendemos esto, también nos podemos poner en el pie de otras personas y otros consumidores. Creo que podemos encontrar la respuesta a cómo acercarnos a ellos en el presente, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla para enseñaros esta presentación. Y como no os voy a ver durante un ratito, bueno, os tengo aquí en el lateral derecho. Si queréis, yo os cuento todo esto. Cualquier duda que tengáis, al final me las sugerís y lo vamos a ir resolviendo, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. Y es que yo considero, bueno, esperad que este no es el PDF, bueno, este es el PowerPoint, no es el PDF, bueno, da igual, es lo mismo, así que os lo voy a enseñar desde aquí. Yo, a través de toda esta investigación que hice, consideré que lo importante era aprender a consumir de una manera inteligente y consciente. En el ritmo de vida actual, donde todo pasa tan rápido, una cosa que no se nos permite básicamente es pensar, sobre todo con la cultura actual de compra por clic, ¿no? Hoy por hoy las tiendas están abiertas 24/7 y nos permiten comprar a un golpe de ratón. Incluso pagamos ya con el dispositivo del teléfono, ya no hace falta sacar ni siquiera la tarjeta de crédito, ¿no? Esto resta tiempo y esto para las marcas es muy bueno porque hace que el consumidor se lo piense menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos perdido mucho tiempo de reflexión. Y la reflexión es importante a la hora de consumir, ¿no? Entonces, yo siempre trato de hablar de consumo inteligente y consciente, que al final es un consumo sostenible, ¿no? Considero también que es muy importante conocer la historia, porque a través del conocimiento de la historia en este caso, de la sociología del consumo, que os voy a hablar ahora,
podemos entender las claves de por qué hemos llegado a la situación actual y por qué funciona la sociedad como funciona, ¿no? Y como la conocemos actualmente. Conocerlo también nos permite además corregir nuestros patrones de consumo de cara al futuro. Realmente el consumo existe desde que el planeta existe, es decir, desde que el ser humano puso su pie en la tierra y tenía que cazar un animal para poder comérselo, ya estaba consumiendo, ¿no? Era por una cuestión de pura necesidad. ¿Qué pasó desde hace menos de un siglo hasta el día de hoy, hasta el año 2021? Bueno, pues que pasamos de tener una sociedad de consumo a progresivamente una sociedad consumista y muy aceleradamente en las últimas décadas a una sociedad hiperconsumista. Esto es muy notorio porque el planeta existe desde hace millones de años, pero que en tan solamente un siglo hayamos pasado de un consumo a un hiperconsumo es sangrante y es muy llamativo. Además, la ropa, esta sociología de consumo la voy a centrar sobre todo en el sector textil, pero en realidad nos puede servir para aplicarlo a cualquier sector, ¿vale? Pero sí que es verdad que la ropa, a lo largo de los siglos, ha transmitido un mensaje que ha ido cambiando y es el reflejo de una sociedad. La ropa no es algo que vaya por libre. La ropa siempre ha ido acompañando pues, todos los fenómenos socioculturales, ¿no? Cuando la mujer se puso a trabajar es cuando la mujer empezó a emplear el pantalón. Todo tiene una lógica, ¿no? Entonces, todo va acompañando a un momento determinado de la historia. Y lo voy a resumir, vamos a ponernos una línea divisoria en la cabeza y vamos a pensar en antes de los años 50, cómo se consumía, por ejemplo, la ropa, cómo compraba la gente. Bueno, entonces no existía un sistema de tallas. Tú no ibas a una tienda y encontrabas las tallas, ¿no? Como hoy en día. La gente lo único que tenía en el closet, en el armario, era la ropa que usaba a diario. Y si acaso tenían un poquito más de poder adquisitivo, lo único que tenían extra era quizá un traje de festividad o para los domingos o para ir a la iglesia, poco más. La sociedad se dividía entre ricos y pobres, no existía una clase media. La clase media es un invento de los años 60. Antes no existía. Y bueno, en ese momento cuando la gente necesitaba una prenda porque se rompía o se estropeaba, o bien se la hacían ellos, si no tenían dinero para pagar a una modista, o si eran de una clase social elevada, tenían una modista, o bien externa, o bien incluso en casa como empleada del hogar, ¿vale? Esto cambió a partir de los años 50. A partir de los años 50 hubo una tercera revolución industrial. En ese momento ya han pasado pues, momentos de guerras y demás. Nos vamos a ir ahora a Estados Unidos, ¿vale? Porque en ese momento es cuando empiezan a hacer un poco el ideal de vida americano y fueron un poco el espejo donde se empezó a reflejar el resto del mundo. Hasta entonces París era el eje un poco de la modernidad en el mundo, ¿no? Pero en ese momento, después de las guerras mundiales que tuvieron lugar en territorio europeo y azotaron fuertemente además territorio francés, París estaba de capa caída y era Estados Unidos de repente el país de la oportunidad, ¿vale? Entonces, tras la tercera revolución industrial en los años 50, y como ya no había tantas guerras, había mucha mano de obra, mucha gente joven que podía incorporarse en las fábricas. Entonces, ¿qué pasó? Que los patrones de las fábricas podían emplear a gente, pero necesitaban para poder emplear a gente vender productos, ¿no? Que se mantuviese una especie de mercado de consumo, una especie de equilibrio en el mercado, ¿no? Entre consumo y demanda. Entonces, ¿qué hicieron? Subirle el salario a esta gente. Así se creó la clase media. Fue un invento para fomentar el consumo y que se mantuviera la ley del mercado, ¿no? En ese momento, la mujer se incorpora levemente al mercado laboral, al menos en Estados Unidos. En España fuimos un poquito más lentos, ¿no? Porque aquí iba todo un poco más despacio. Pero en ese momento la mujer poco a poco se iba incorporando al mercado laboral. Hasta entonces era el hombre el que le compraba la ropa a la mujer. Entonces, los patrones se dieron cuenta que las mujeres ya tenían poder adquisitivo y empezaron a crear un sistema de tallas. La mujer ya no tenía tiempo de ir a la modista a hacerse un vestido. Entonces dijeron, pues vamos a crear ropa y la vamos a poner en tiendas a pie de calle para que esta mujer lo pueda comprar y adquirir. Bajaron la calidad, todavía seguía siendo ropa de buena calidad, no como la que se hace hoy en día, pero era muchísimo más accesible, ¿vale? Y en ese momento, como os digo, nace el sistema de tallas estandarizado que conocemos hoy en día. Si nos vamos, por ejemplo, a los años 70, bueno, huelga decir que, perdonad, que los años 50 y los años 60 la gente todavía no era muy comprona, no era muy consumista. ¿Por qué? Pues porque sus padres y abuelos habían vivido momentos de muchas penurias y entonces en ese momento la gente compraba cosas que fuesen para toda la vida. Unos muebles para toda la vida, un coche grande, pesado, que durase toda la vida, compraban cosas que dieran sensación de seguridad. Entonces los patrones y los industriales dijeron, les estamos pagando un salario, pero ellos no están gastándose el dinero en los productos que fabricamos. ¿Qué podemos hacer? En este momento lo que se empezó a utilizar
la estrategia de las relaciones públicas y la publicidad, que ya existía, pero hasta entonces no se había utilizado tanto la estrategia publicitaria. En los años 50 se considera que son los años dorados del mundo de la publicidad. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos realmente los que fumaban eran los hombres, ¿no? Que una mujer fumase estaba muy mal visto. Entonces, la industria tabacalera americana se dio cuenta que si solo fumaban los hombres, estaban perdiendo ingresos, ¿no? O sea, si yo vendo tabaco y solamente me compran los hombres de un país, hay un 50% de personas que no me están comprando, por lo tanto, no estoy facturando. ¿Cómo genero que, a pesar de que está mal visto que una mujer fume, empieza a fumar una mujer? Y contrataron a un publicista. Este experto en publicidad y relaciones públicas no era otro que el sobrino de Freud, iba a decir el psicólogo, no lo diré. No me sale ahora mismo el nombre, vaya por Dios. Bueno, ahora mismo no me sale, el teórico. Entonces, este hombre tenía este sobrino, y este sobrino tomó nota y dijo, bueno, voy a tomar las teorías de mi tío, del filósofo Freud, ahora mismo me sale el nombre, y las voy a poner en práctica. Entonces, lo que hizo fue juntar a un grupo de mujeres en la calle, con pantalones, con un look moderno para la época, a manifestarse en pro al feminismo. Y les dijo, tenéis que fumar. Él llamó a los medios de comunicación, llamó a las radios y a los periódicos y a las televisiones, y ellos hicieron eco de la noticia. Hay un grupo de mujeres manifestándose, sublevadas, fumando en la calle, vistiendo pantalones. ¿Esto qué significó para las mujeres que estaban en su casa y que en el fondo tenían un poquito de espíritu rebelde? Ostras, si hay una mujer joven, empoderada en la calle y es feminista, como yo siento el feminismo, y está fumando, fumar no es malo. Fumar es un símbolo de rebeldía. Entonces, ahí es cuando la mujer empezó a fumar y se empezó a ver, incluso a ver como un buen hábito el tabaco. Y ahí es como la industria tabacalera nos engaña y nos invita a fumar. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo empieza la teoría de las relaciones públicas a gestarse y a emplearse ya no solamente en el sector de la tabacalera, sino que empezó, digamos, a utilizarse en el resto de sectores, ¿vale? Este es un momento muy importante. A través también del cine y de la televisión se empieza a, digamos, a popularizar el American Way of Life, ¿no? Pues, por ejemplo, he puesto esta imagen de la serie Mad Men porque refleja lo que podría ser una familia de clase media bien americana. Una mujer atractiva y bella, siempre bien vestida y preparada en casa, una casa bien decorada para la época, con gusto, unos niños atractivos, un hombre guapo que además trabaja en el entorno publicitario, con un buen coche. Esto era un poco el ideal aspiracional al que representaba la publicidad, sobre todo en sus anuncios, ¿no? Y esta publicidad no solamente se representaba a través de gráficas en revistas o en anuncios televisivos, sino a través también de series y películas, ¿no? Así, de esa manera, la gente entendía que si querían tener un ideal de vida americano, posiblemente era adecuado que consumiesen una determinada marca de pantalones, fumasen una marca determinada de de tabaco, comprasen una determinada marca de coches o bebiesen un determinado tipo de alcohol, ¿no? Entonces, aquí es cuando se empieza a crear ese estilo de vida aspiracional y a través de la publicidad se empieza a invitar al consumo. De esa manera, la gente que en ese momento os comento no tenía mucho espíritu consumista, empieza a consumir. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una cosa y es que nos gusta sentirnos integrados, incluidos a la sociedad. Y el consumo te hace pertenecer, te hace sentir incluido. Cuando yo os decía que antiguamente yo era muy consumista y trabajaba en una revista de moda y a todo el mundo le parecía muy bien lo bien a la moda que yo iba, a pesar del dinero que me gastaba, era porque yo pertenecía. Yo era una chica que iba vestida como dictaban las tendencias y estaba inmersa totalmente en el mundo de la moda. Incluso era un referente en mi oficina, qué bien viste Laura, qué guapa va, qué bien va. Entonces, ese sentimiento de pertenencia es muy potente porque el ser humano no es un lobo. Al final somos individuos gregarios, nos juntamos, somos muy de comunidad, ¿no? Entonces, el hecho de sentirte incluido, de sentir que perteneces es muy potente. La publicidad juega con estos instintos tan naturales que tenemos, ¿no? Si nos vamos a los años 70, es muy interesante porque si hubiese que hacer un paralelismo entre décadas, yo diría que los años 70 se parecen mucho a la época actual. En ese momento, los que eran hijos de esos grandes consumistas empiezan a rebelarse, porque en este momento, para que os hagáis una idea, los años 70 es sobre todo la década donde empiezan a nacer la mayor cantidad de ONGs, de organizaciones no gubernamentales que hoy por hoy conocemos, ¿no? Por ejemplo, Greenpeace nace en los años 70, ¿no? En ese momento, ¿qué pasa? Ahí nace la contracultura hippie, que realmente es una forma de protestar contra la generación anterior, ¿no? En ese momento ya hay alarma, ¿no?, en la sociedad
gracias a varios teóricos. En concreto, además, hay un libro que se llama La primavera silenciosa, que os recomiendo que leáis, que es un libro de los años 60, en los que se empieza a hablar de la preocupación medioambiental, ¿no? Porque se está fabricando tanto, se está empezando a fabricar tanto, que ya la gente, los industriales, se creen que los recursos son ilimitados, pero hay gente con sentido común por ese entonces que se da cuenta que estos recursos no son ilimitados y que si no se pone un freno, nos vamos al traste. Entonces empiezan a surgir las primeras alarmas, ¿no? Y estos jóvenes que se revuelven contra sus pares, normalmente siempre las generaciones posteriores se revuelven siempre con la anterior, siempre quieren diferenciarse, ¿no? Entonces, en este caso, ellos no estaban para nada de acuerdo con cómo habían vivido sus antecesores en los años 50 y 60 en esa cultura de consumo. Además, si habían vivido bastante tranquilos en los 50 y los 60, en los 70, ahí está la guerra del Vietnam todavía, los jóvenes ven que tienen que enfrentarse a una guerra, no les gusta la sociedad en la que viven, y entonces en ese momento es cuando estalla el movimiento hippie, ¿no? Además, el movimiento hippie propugna el do it yourself, el hazlo tú mismo, que no fue un invento de ellos. Realmente el do it yourself nace en los años 30, cuando aquí en Europa, con las guerras, pues con las famosas Primera y Segunda Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, en los años 30, muchas mujeres se quedaron solas. Aquí las mujeres en los años 30 se tenían que morir a trabajar, aunque realmente fue en los 50 cuando se popularizó y masificó más a través de Estados Unidos el trabajo, ¿no?, en la mujer. Pero en los años 30 muchas mujeres que su marido se había dado a la guerra o incluso se habían quedado viudas tuvieron que empezar a trabajar como enfermeras, asistir en otras casas, y como no tenían dinero para ropa, lo que hacían era coger los uniformes de sus maridos y convertirlos en faldas lápiz. De ahí esas faldas tan entalladas, esas figuras que siguen tanto la línea del cuerpo de los años 30, esas faldas tan sexys, ¿no?, que son tan ceñiditas, que llegan hasta la altura de las rodillas o justo debajo de la rodilla, no es por otra cosa que por la escasez de tejido y porque a la hora de transformar un pantalón en falda no puede haber vuelo. El vuelo vino después, en los 50. Si os fijáis, como os he contado, en los años 50 hay un esplendor económico y eso permite comprar más tejido. Y eso permite crear faldas con vuelo. O sea, todo tiene su sentido. Por eso os digo que la moda no es un fenómeno que vaya por libre, sino que realmente va acompasado y acompañando unas situaciones socioeconómicas determinadas, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os comento, y esto es lo que pasa en los años 70, pero bueno, los jóvenes hippies se quejan, pero el mundo sigue circulando y sigue produciendo, ¿vale?, en paralelo. Si nos vamos a los años 80 y 90, os estoy haciendo un recorrido un poco rápido porque el PowerPoint tiene muchas slides y no me quiero enrollar demasiado, que yo tengo tendencia, pero bueno, lo he resumido a 80 y 90 en tan solo un slide. ¿Y qué es lo que podríamos destacar de estas 2 décadas? Pues un fenómeno mundialmente conocido como es la globalización. Y es que por primera vez ya en la historia se empieza a operar, ya no solamente en el textil, sino en todas las industrias de forma planetaria. Es decir, fabrico aquí, o la empresa tiene la matriz en un país, fabrica en otro y vende en todo el mundo. Esto hasta entonces no pasaba. Por ejemplo, en España, si había alguien que en los 50 tenía la fortuna de poder ir a Londres, compraba algo en Londres, lo traía y era el más moderno. Pero a partir de los 80 y 90 ya empieza a haber presencia de marcas en otros países. Empezamos a empezar a notar ese intercambio comercial, ¿no? Es el boom de los centros comerciales. Este boom además nace en Estados Unidos, ¿no? Crecen estos templos de consumo, estos grandes moles, donde la gente entra por la mañana, puede incluso quedar para desayunar y realmente acaba pasando todo el día consumiendo constantemente. Pasando la comida, yendo a ver una sesión de cine, comprando ropa, comprando muebles, haciendo lo que sea, pero fundamentalmente gastando el dinero. Este es el gran momento de los centros comerciales. También es la época en la que triunfa la logomanía, como es un momento de mayor esplendor económico y una forma de manifestarlo, sobre todo en países de riqueza pujante, como en ese caso era España, que acabamos de salir de una dictadura. Está muy de moda el logo, porque el logo lo que permite es mostrar a los demás, a modo cartel publicitario, la marca que estás llevando, ¿no? Entonces, esto es una cosa que suele ocurrir mucho en países donde empieza a subir la riqueza. Por ejemplo, esto en Rusia pasa bastante, porque Rusia ha pasado a ser un país bastante pobre, donde las clases que tienen cierto poder adquisitivo son muy fans del fenómeno de la logomanía. Bueno, pues este fenómeno nace concretamente en los años 80, ¿vale? Si nos vamos ya al 2000 y a la actualidad, el fenómeno que más destaca a partir del año 2000 es Internet. El Internet hasta entonces, pues digamos que tenía un uso residual, el e-commerce empieza a surgir sobre todo a partir de la última década, el 2010, pero lo que permite sobre todo es la inmediatez. También las colecciones se aceleran. Antiguamente en moda había una colección para primavera-verano y otra para otoño-invierno. Las marcas de lujo tenían lo que se llama también colecciones crucero,
para aquellas mujeres adineradas que se permitían hacer cruceros fuera de la época estival, de la época típica veraniega, ¿no? Y además eran colecciones que permitían un cruce entre una temporada y otra, eran como colecciones intermedias, pero normalmente las marcas de consumo masivo tenían 2 colecciones que eran primavera, verano, otoño, invierno. Así fue en los 80 y 90, pero a partir del 2000, para que esta rueda de consumo vaya cada vez más acelerada, se va bajando todavía más la calidad de los productos. Si en los años 50 nace la obsolescencia programada, que esto lo inventan los patrones para incentivar más el consumo en la clase media que han creado ellos mismos, en los años 2000 la obsolescencia programada ya es cada vez más corta. Es decir, compras un producto, por ejemplo, no sé si os acordáis de la polémica del iPod. El iPod, el famoso dispositivo para escuchar música mientras tú ibas corriendo, tenía un periodo de vida muy limitado, no recuerdo si era un año y 8 meses, más o menos de media, que estaba estudiado, y además no permitía una fácil reparación, con lo cual te obligaba a comprar otro iPod nuevo, que además no era precisamente barato, cada 2 años aproximadamente, ¿no? Hoy por hoy lo podemos ver y lo tenemos muy normalizado con cualquier ordenador portátil que nos compremos o incluso con cualquier dispositivo móvil. Yo tengo un iPhone y el problema de un iPhone es que si yo no voy actualizando las aplicaciones o no me compro un móvil más actual, hay un momento en que las aplicaciones ya no se pueden actualizar en mi modelo antiguo, ¿no? O sea, te están invitando a que a pesar de que el producto funcione, lleve una obsolescencia programada desde el diseño para que tú te veas obligado a comprar uno nuevo. Esto en los 2000 se acelera mucho más y como habréis podido notar, no solamente en el sector textil, sino en otros sectores, ¿no? En el caso del textil, pues ya no hay temporada primavera, verano, otoño, invierno, hay por lo menos en el caso y el modelo de Zara, colecciones cada 2 semanas, microtendencias se llaman. Y esto que hace que cada 3 meses han pasado ya tantas colecciones por la tienda que lo que tú llevas pasados 3 meses casi que se ve como viejo, ¿no? Es curioso. Luego es verdad que el rango de precios se ha desvirtuado, porque como la industria low cost no solamente impregna el sector textil, también existen otros sectores. No sé allí cómo es, pero aquí, por ejemplo, en Europa hay 2 compañías de vuelo, Ryanair e EasyJet. Ryanair es irlandesa, y sus vuelos son hiperbaratos. Os puedo decir que yo me he ido a Marrakech hace muchos años por 5 euros, como $5 la ida y $5 la vuelta desde Madrid. Es una compañía de bajo coste que triunfó, porque es una compañía que ha nacido en los albores de los 2000, en un momento en el que el low cost ha florecido en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, todo tipo de low cost, aquí por ejemplo es curioso porque hay una aplicación que se llama El Tenedor, y si tú quieres salir a cenar, casi siempre hay un 2x1 en un restaurante, con lo cual puedes ir con tu pareja y por un módico precio de $10, $15, cenáis los dos. Entonces, la gente considera que tiene un estilo de vida clase media, cuando lo curioso es que sí, podemos consumir y podemos salir a cenar y comprarnos ropa y salir de viaje porque todo es extraordinariamente barato. Sin embargo, los bienes raíz, esto es la educación, poder acudir a la universidad o comprarte una vivienda, curiosamente cada vez es más inaccesible. Y además, cada vez más los jóvenes, yo hablo por mí, ¿no? Yo estoy formada, tengo mi carrera universitaria, tengo mi máster, estoy más formada que mis padres. Sin embargo, yo todavía no tengo una casa en propiedad y posiblemente si sigo viviendo en Madrid nunca la podré tener. Es extraordinariamente cara esta ciudad y los sueldos cada vez son más chicos. Entonces es como que ahí no hay una correlación. Sin embargo, yo viajo mucho más que mis padres, he viajado mucho más, tengo más ropa, más vida social, salgo más a cenar. Entonces vivimos en una falsa ilusión de que seguimos viviendo en una clase media cuando realmente ya en la clase media está desapareciendo. Y esto es realmente tristísimo, ¿no? Porque realmente se está polarizando cada vez más el mundo. Entonces vivimos en una sociedad totalmente depauperizada. Lo curioso es que todos nos quejamos de lo mal que cobramos. Por eso muchos emprendemos, ¿no? Y supongo que estaremos de acuerdo en que cuando emprendemos primero queremos ser libres, ser dueños de nuestro tiempo, luchar por nuestros sueños y al menos si ganamos poco, mucho es para nosotros o para la comunidad que hayamos creado, la empresa que hayamos creado. No estamos trabajando para un tercero. Pero sí que es cierto que es terrible, ¿no? Pensar que vivimos en una sociedad en la que podemos consumir, pero realmente los indicadores de la clase social, como es poder tener una vivienda digna o acceso a unos estudios universitarios, cada vez son más inalcanzables. En España tenemos la suerte de tener seguridad social y la estábamos perdiendo, pero ha tenido que venir una pandemia para que todos nos demos cuenta que no podemos poner en juego el sistema público de sanidad español. Aquí tenemos una sanidad que si tú te pones malo, tengas o no tengas dinero, te van a atender y te van a operar. En Estados Unidos, mi pareja es norteamericana, aquí tienes que pagar un seguro al mes que cuesta un riñón.
si tienes un cáncer, una enfermedad realmente grave y no tienes dinero, vas a morir. Aquí eso no te va a ocurrir. Y eso es un gran valor, es una cosa muy bonita de mi país. Entonces, es triste, ¿no?, que al final no haya un acceso a la vivienda digna y al final, si tenemos algo el día de mañana, yo será porque mis padres me hayan podido dejar algo, pero no porque a través de mis estudios y mi talento yo lo esté consiguiendo, ¿no? Por eso mi camino de emprendimiento va un poco en empoderarme también, porque al final todo esto resulta muy, muy desalentador, ¿no?, para la gente joven. Y como os explico, yo llegué a esta conclusión tan dolorosa después de hacer también este análisis. Yo, como publicista, adoro la sociología del consumo porque me gusta saber el porqué de las cosas, ¿no? Pero si hay algo que es un poco negativo de mi sector, que es la publicidad, y lo voy a aumentar para que lo veáis, y por eso cuesta tanto no consumir, y es que la publicidad nos invade en nuestro día a día, ¿no? Hoy por hoy una persona recibe un impacto publicitario cada 10 segundos, lo que significa que al día recibe 6.000 impactos publicitarios. Lo recibimos a través de las redes sociales, lo recibimos a través de Internet, cuando visitamos una página de YouTube o cualquier página en Google. Los recibimos cuando abrimos una serie en Netflix y estamos viendo product placement, porque los actores están bebiendo una Coca-Cola o están conduciendo un coche de Audi o de BMW, ¿no? Lo estamos recibiendo cuando nos montamos en un autobús público y estamos en la marquesina y vemos publicidad. Lo recibimos constantemente y no somos ya casi conscientes porque ha invadido absolutamente nuestra vida, ¿no? Como os explicaba antes, las tendencias cada vez son más aceleradas. Cada 2 semanas, al menos en la industria low cost, cada vez hay novedades en las tiendas para invitarnos a entrar. Hay también cada vez más en el mundo del marketing patrones oscuros. Los patrones oscuros se aprovechan del vacío legal. Os voy a decir muy resumidamente que es un patrón oscuro porque seguro que os ha pasado. Si de repente os metéis en una página web y queréis comprar un billete de avión y os lo estáis pensando, cerráis la página, la volvéis a abrir, volvéis a poner en el buscador, imagínate Madrid-Barcelona o Madrid-Nueva York o cualquier destino, os va a decir, solo quedan 3 plazas. Esto suele ser mentira, pero esto lo que hace es, tengo que comprarlo porque lo voy a perder. Esto es un patrón oscuro, es una táctica poco elegante para invitar al consumo, ¿no? Si no lo compras ahora, lo vas a perder. Y como normalmente estudian nuestros algoritmos y nuestros movimientos en Internet, saben si nos hemos metido ya o no. Por lo tanto, siempre hay que volver a meterse, por lo menos desde la Darknet, para que no se note el movimiento, ¿no? Pues hay un montón de patrones oscuros, de esto hablo bastante en el libro, intento destriparlos para que seamos conscientes como consumidores que muchas veces, ¿cómo no vamos a caer cuando están jugando constantemente con esto, ¿no? Nos tienen, desde el neuromarketing nos tienen totalmente estudiados. Y luego, como os he explicado, la compra y el estar en el día a día nos hace tener un sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces, la sociedad actual ya no se trata de ser ricos o pobres, sino de ser consumidores o no consumidores. Y os lo voy a resumir, porque hay mucha gente que me dice, no entiendo bien esta diferencia. Pues fijaos, hoy por hoy hay gente que no tiene poder adquisitivo, pero no le importa pagarse un iPhone a plazos. Cada mes poner una pequeña cuota y acabar pagando el teléfono. No pasa nada porque no te compras otro teléfono, no, porque iPhone gusta, es una marca muy sexy, muy atractiva y la gente, aunque no tenga dinero, prefiere, al menos en España, parece un poco ridículo, pero esto ocurre, prefiere pagar un producto a plazos, aunque en realidad no se lo pueda permitir, ¿no? Pero es un consumidor, de cara a la sociedad es un consumidor. Ahora bien, una persona que aquí se haya jubilado, como sabéis, la publicidad normalmente se dirige a millennials, a gente entre 25 y 45 años que tiene poder adquisitivo. Los jubilados, al menos a día de hoy en España, todavía tienen dinero porque están cobrando la pensión. Pero ya no es un target influenciable, ya no es fácil venderles nada. Entonces no es un target atractivo porque no es un consumidor activo. Mi madre, por ejemplo, es una mujer que está jubilada, tiene dinero, no rica, pero está bien, está acomodada, pero no es una persona muy consumista, con lo cual os podéis fijar que normalmente no hay gente senior en las campañas publicitarias, suele haber gente más joven, porque la publicidad va dirigida a la gente más joven, que son la gente que es más influenciable, necesita pertenecer porque le importa mucho más la opinión del grupo y que además hoy por hoy tiene un cierto poder adquisitivo. No hablo de los jóvenes de 20 años que hoy por hoy en España no están empleados, pero os hablo de la gente de 35, que sería un poco el core target de muchas marcas, ¿no? La conclusión a la que yo llegué a través de pues toda mi investigación es muy triste, y es que, como os explicaba antes, no es ningún secreto a voces que la moda es el segundo sector más contaminante del mundo. Si seguimos a este ritmo de consumo, el planeta tiene unos recursos limitados, no ilimitados. Es verdad que la Tierra se regenera, cada año se regenera. Por ejemplo, se utiliza el agua para regar, el agua se evapora, luego llueve, es decir, hay un ciclo, digamos, de
en el que los recursos naturales de la Tierra se van renovando poco a poco, pero el planeta tiene un ritmo y le estamos pidiendo y exigiendo que acelere ese ritmo para que nos nutra de recursos y podamos utilizarlo para emplearlo en fabricar cosas, ¿no? Hoy por hoy, si seguimos exprimiendo al planeta al ritmo de producción en el que nos vemos sometidos, necesitaríamos en el año 2050 casi 2 planetas para abastecernos, lo cual es una auténtica locura. Lo triste es que al menos en mi país, e imagino que en el vuestro, los pisos son cada vez más pequeños, la gente compra mucho, pero genera tanto sentimiento de alivio comprar, en plan, qué bien, ya lo tengo, me lo he comprado, como deshacerse de las prendas o deshacerse de las cosas, regalarlo, llevarlo a beneficencia, al cubo del reciclaje, genera la misma sensación de alivio deshacerte que comprar, lo cual es curioso, ¿no? Y cada español al año se desprende de una media de 12 kilos de ropa. Mucha de esta ropa apenas se la han puesto. Yo tengo una amiga que trabaja en una empresa de reciclaje textil, trabajan con personas en riesgo de exclusión social, gente que ha salido de la cárcel, mujeres maltratadas, que no tienen un empleo, y empiezan a través de este trabajo a integrarse de nuevo, ¿no? Y ella me dice que es muy triste porque a veces sacan de los contenedores de ropa de reciclaje ropa que lleva la etiqueta o incluso ropa que todavía está en el escaparate de la tienda. Ella me ha dicho que ha visto ropa en Zara que ella ha recibido allí, en el contenedor, ¿no? Con la etiqueta o apenas con muy poco uso. 12 kilos es mucha ropa. Y además, el problema es que la mayor parte de la ropa no se puede reciclar. Cuando en el sector se habla de reciclaje textil, suele ser textil preconsumo. Por ejemplo, voy a poneros un ejemplo muy tonto. Yo voy a diseñar este jersey, yo tengo un patrón en la fábrica, una máquina que corta la tela. Y hay tela que sobra y que cae al suelo. Esa tela, ese algodón o esa lana que ha sobrado, se tritura y con ese triturado se vuelve a fabricar otro hilo. Eso es a lo que llaman muchas veces algodón reciclado. No es que tú hayas dejado una camiseta en un contenedor, lo hayan reciclado, porque es muy complicado el reciclaje. Además, es una parte que todavía no está del todo investigada. Si hoy por hoy quisiéramos reciclar un pantalón vaquero, la industria lo primero que tiene que hacer nada más recibir el pantalón es desmembrarlo, quitarle la cremallera, pues porque hay elementos del pantalón que no son fácilmente reciclables, ¿no? Y luego normalmente las fibras van mezcladas, y cuando van mezcladas es muy difícil reciclar, prácticamente imposible. Entonces acaban yendo a la incineradora con todo lo que ello conlleva a nivel contaminación. La incineración genera mucha contaminación, es el último lugar al que debería llegar la ropa. Entonces, bueno, voy a resumiros aquí unas cuantas consecuencias que genera todo este tipo de consumo, que ya os digo, se puede hablar, yo lo voy a enfocar a moda, pero esto también impregna otros sectores, ¿no? Por un lado estarían las consecuencias a nivel medioambiental, pues como os he explicado antes, el agotamiento de recursos, el maltrato también animal, lo que os he contado antes, que para 2050, bueno, había puesto 1,7, eso es del 2030, en el 2050 se estima que necesitaremos 3 planetas para abastecernos si llevamos el ritmo que llevamos actualmente. La contaminación del agua. En China, por ejemplo, hay ríos que llevan el color de la temporada de las prendas. Sabéis que cada año Pantone establece un color, ¿no? Como el color del año. Este año Pantone ha determinado, la empresa Pantone ha determinado que los colores del año son el amarillo luminoso y el gris. Posiblemente la industria de la moda emplee estos colores en sus colecciones, ¿no? Muchas veces Pantone al final es un gran influyente en el sector textil. Pues bueno, es muy probable que en China haya ríos teñidos de este color, ¿no? Es tremendamente, esto es algo tremendo. En España esto ocurrió, en España hubo una firma de vaqueros, bueno, todavía existe, aunque cada vez va decreciendo, no está vendiendo mucho, se llaman Lois. Aquí en los años 50 y 60 eran el vaquero de moda, llegaron a utilizarlos los cantantes de grupos internacionales y demás. Y aquí estos vaqueros se fabricaban en la cuenca mediterránea, en una zona que se llama Comunidad Autónoma Valenciana, y en esas zonas donde tenían las fábricas. Bueno, pues por entonces los ríos, el río Ebro iba de color índigo, azul denim, para que os hagáis una idea, ¿no? Pues aquí ya no se hace, pero como esto pasa en un país del sudeste asiático parece que no nos importa, ¿no? Pero es muy triste saber que tanto en Bangladesh como en la India, como en Pakistán y como en China, muchos ríos van teñidos de colores. En esos ríos están alimentándose animales, están también viviendo peces, están viviendo las vacas, las reses. Lo triste es que también con estas aguas están regando los cultivos de regadío de las zonas y las personas se alimentan con estos alimentos, con lo cual imaginaos la cantidad de problemas, de enfermedades que esto genera, ¿no? Y además, lo que os he explicado antes, el hecho de fabricar en estos países no genera un trabajo de calidad, al revés, genera muchas desigualdades
y unas condiciones de trabajo pésimas, lo cual polariza mucho más el mundo, ¿no? Entre lo que se dice el primer mundo y lo que sería en este caso un país subdesarrollado. No les estamos ayudando a crecer. Lo peor de todo es que en esos países las políticas de empleo son muy laxas porque los países son muy corruptos. Lo que quieren es que entre el capital extranjero y les da igual cómo trabajen sus propios ciudadanos. Entonces, realmente es muy triste que un país no se preocupe por la salud y por el trabajo y la calidad de vida de sus ciudadanos. Son países donde además la escolarización es muy precaria, no hay casi escuelas, entonces aprovechan mucho de la incultura. Esto es tristísimo. Y bueno, pues afortunadamente desde hace unos años a esta parte hay un cambio de paradigma en la industria que no solamente, os repito, está ocurriendo en el textil, sino en otras áreas también. Estamos pasando de un sistema lineal a un sistema circular. Yo no sé si sabéis el origen de la metáfora del sistema circular. Hablo de ello en mi libro y bueno, todo viene a raíz de una deportista de Ellen MacArthur, que es la fundadora de la Fundación Ellen MacArthur. Ella fue un poco la que creó el sistema circular, este modelo de negocio. Y es que ella era una deportista, una regatista muy conocida, inglesa, y un día decidió coger un barco y recorrer el mundo en redondo. Esto ya lo había hecho anteriormente, creo que era un suizo, y ella dijo, pues voy a batir el récord, y lo batió. Durante este periplo, que duró como unos 70 días, ella tenía unos recursos que le acompañaban en esta pequeña barquita, ¿no? Y se dio cuenta que para poder hacer todo el viaje y seguir alimentada y seguir con fuerza, tenía que utilizar los recursos de una manera inteligente, ¿no? Racionalizarlos bien, reciclarlos, etc. Y entonces dijo, si así funcionase el planeta y las empresas, quizá funcionase todo mucho mejor. Entonces, nada más llegar, ahí fue cuando se le iluminó la cabeza y dijo, voy a fundar mi fundación y voy a intentar ayudar a políticos, a países y a empresas a transicionar de una economía lineal a un sistema de producción circular. Lineal, ¿a qué se refiere? A que bueno, normalmente las empresas cogen un recurso de la naturaleza, pues, algodón, agua, fabrican algo, te lo venden, tú lo utilizas y luego lo tiras, se genera un desperdicio que acaba en la incineradora, ¿no? En la basura. Esto es lineal, ¿no? Como os explico. Ella propugna este sistema circular, que es, yo cojo la materia prima, se diseña un producto desde el ecodiseño, pensando ya en el futuro reciclaje, pensando de una manera inteligente, se produce y elabora de una manera ética y justa, se distribuye de una manera inteligente, dejando quizá la producción y haciendo una buena distribución, se consume, las personas lo utilizan, luego lo depositan en el lugar adecuado y se genera un reciclado, de manera que estas materias primas vuelven de nuevo a entrar en esta rueda circular. ¿Vale? Esto es lo que propugna Ellen MacArthur a través del sistema circular. Entonces, yo siempre digo que esto no es algo a lo que tenga que ir solamente la industria, sino también el consumidor. Nosotros también tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos que pasar de un hiperconsumismo a un consumo inteligente y consciente, a un consumo circular. ¿Y cómo podemos llegar a este consumo circular? Bueno, pues primero, como consumidores o bien como emprendedores, fomentando la transparencia de nuestros procesos. El problema es que los consumidores, aparte de que nos hemos acostumbrado a pagar poco por las cosas, pagamos poco y nos parece normal porque lo hemos normalizado, porque también desconocemos todo lo que hay detrás a la hora de producir un producto, ¿no? Entonces, cuando tú eres transparente y dices cómo produces, la gente valora. Si tú dices, mira, este bolso que tú ves aquí o esta camisa que tú ves aquí, tarda en fabricarla 20 días. Intervenimos 3 personas. Recogemos el algodón aquí cerca y esto da trabajo a otras 7 personas o 7 familias. O sea, si tú vas contando el proceso de producción de tu producto, la gente va a respetar que tú no le vas a pedir por ello $30, a lo mejor le vas a pedir 50, pero va a entender, porque somos listos en realidad, que hay una justicia, porque hay un proceso que merece ser pagado. El problema de low cost es que ha opacado tanto los procesos, trabajan con economías de escala y han abaratado tanto los precios que los consumidores no le damos valor a las cosas. Pues hay que devolverle el valor al trabajo y el valor a los productos. Luego, cuando yo hablo de consumo inteligente y consciente, aquí muchas veces la gente valoraba relación calidad-precio, que las cosas fueran bonitas, más o menos buenas y sobre todo que fueran baratas, ¿no? Las 3 Bs. Bueno, pues cuando uno quiere consumir de forma inteligente o consciente o quiere crear un producto inteligente y consciente, tiene que incorporar en la ecuación la ética social y también medioambiental, ¿vale? Yo ahora como consumidora ya no solamente quiero que algo sea bueno y sea bonito, también quiero saber que ha sido fabricado de forma ética y que respeta el planeta. Cada vez más, sobre todo la generación Z, que es la gente que nos precede,
perdona, que la gente que nos sigue, esta gente, estos chicos jóvenes vienen con este chip ya prácticamente incorporado en la cabeza. Entonces, esto es importante. Yo siempre digo que las marcas cada vez tienen que ser más transparentes y que la gente va a valorar mucho más esto a la hora de tomar una decisión entre una marca que tiene en cuenta los valores éticos y medioambientales o una marca que no los tiene, ¿vale? Y luego también es importante que nosotros como consumidores aprendamos a reconocer las necesidades reales de las creadas y también entendamos el juego que la publicidad ejerce sobre ellas, que esto es importante y es a lo que os he referido antes, ¿no? A la hora de consumir de una forma inteligente y consciente, yo creo que es muy importante saber lo que tenemos. Y esto vale tanto para una casa como para una alacena, para un hogar completo, ¿no? Sabéis que Marie Kondo, esta famosa mujer japonesa que aboga tanto por el orden, lleva el orden no solamente al armario, lo lleva en su libro, siempre te habla de el orden que lo lleves a todo tu hogar, ¿no? Yo aquí me dirijo al armario, pero en realidad, evidentemente, el orden debería estar en el hogar. Cuando ordenamos y sabemos lo que tenemos, evidentemente lo vamos a utilizar más. Muchas veces tenemos tantas cosas, las acumulamos en el armario, que realmente no recordamos ni siquiera lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es importante remover las cosas del armario cada 2 semanas para recordar lo que tenemos y lo veamos, ¿no? Además, sabéis que los consumidores solemos tener patrones de consumo muy estandarizados. Por ejemplo, si entráis en un supermercado, posiblemente entréis siempre por el mismo pasillo, es un recorrido más o menos similar cada vez que vais. Yo suelo hacerlo casi siempre así. Ellos lo saben. También las tiendas de ropa. ¿Qué hacen? Cambian los productos de la zona. A veces no es que traigan cosas nuevas, sino que realmente han movido los productos de una sección a otra para que tú los veas, porque como tú no vas a cambiar tu patrón de conducta, ellos tienen que ponértelo delante de la vista para que tú lo compres. Pues esto pasa en nuestro armario. Normalmente cuando abrimos nuestro armario tendemos a hacerlo de la misma forma siempre. Con el brazo derecho, los que somos diestros, abrimos la hoja del armario, movemos muy poco las perchas y cogemos prácticamente muchas veces lo primero que tenemos cerca. Entonces yo siempre digo, bueno, tú haz como si fueses un gran comercio, abre tu pequeña tienda, que es tu armario, y recoloca las prendas que están dentro. Es importante también, y esto como emprendedoras seguro que ya lo habéis hecho, el autoconocimiento. Cuando una persona se autoconoce bien, que esto es muy importante, da igual lo que le quieran vender. No va a comprar nada que no vaya alineado con sus valores, con sus propias necesidades, porque se va a conocer bien. Es importante también que los consumidores también seamos conscientes de que hay que responsabilizarse de nuestras decisiones. Cuando algo no lo queremos, hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo con Marie Kondo, que es que ella dice que cuando algo no lo utilices lo dejes marchar. Pero no es todo tan fácil como ponerlo en una bolsa y dejarlo en un contenedor. Responsabilízate. Alarga la vida de esa prenda o de ese objeto que tienes, ¿no? Porque si al final lo metes en una bolsa y te deshaces de él, parece como que te has quitado el problema de encima, ¿no? Pero realmente responsabilízate de ello. Intenta que si no lo vas a usar tú, al menos llega a una persona que se lo vaya a utilizar, ¿no? Así que, bueno, considero que es muy importante el autoanálisis. Bueno, esto es una pequeña parte que si queréis os puedo mandar para que entendáis un poco cómo el consejo que yo le doy a mis clientes, ¿no? Cuando me preguntan un poco cómo hacer un análisis de armario y cómo deben de operar cuando se encuentran con prendas, porque al final un análisis de armario, un orden de armario, no es algo tan banal como colocar los jerseys, las camisetas o las polleras, ¿no? Es algo más allá que eso, es darte cuenta, es hacer una reflexión de cómo eres consumidor. Como consumidor. Cuando tú te enfrentas a tu armario, realmente te estás enfrentando a buenas y a malas decisiones que has hecho a lo largo de tu vida como consumidor. Yo, por ejemplo, antiguamente, cuando empezaba a hacer mis análisis de armario, veía un montón de prendas con etiqueta y decía, estos son malas decisiones, son compras impulsivas, son compras a lo mejor determinadas por la insatisfacción de mi vida, ¿no? Por esa ansiedad. Me he dejado llevar por las tendencias, no han sido decisiones meditadas. Muchas veces son prendas que me encontraba en mi armario que no tenían que ver con mi propia personalidad, o sea, no había sido fiel a mis valores, sino que había seguido lo que la industria me dictaba. Por lo tanto, eso es importante que una persona, no es un orden y una organización de armario o bien de una casa, no solamente es para que las cosas queden lindas y colocadas, ¿no? Sino que tiene que llevarte eso a una reflexión de quién eres tú y cómo has funcionado hasta ahora, porque a través de ese análisis vas a operar de otra forma diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que hay que hacer como 3 montañitas. Por un lado sería la de ropa que te guste y te pones, y analizar un poco por qué te la pones. Te la pones porque es básica y combina con todo, te sirve bien para tu día a día, te soluciona tu papeleta diaria de vestirte. Te la pones porque es especial y está bien confeccionada. Cuando algo es de buena calidad, nos gusta mucho más ponérnosla, ¿no? Porque nos favorece y nos sienta mejor. Es nuestra favorita porque quizá los colores que hemos elegido son excelentes, nos sientan bien.
A partir de, de estas respuestas tenemos que sacar un mínimo común denominador. Esto supone un poco nuestras buenas decisiones y entonces, pues a partir de aquí tendremos que seguir tomando decisiones a futuro, ¿no? Luego tendremos que descubrir también esa montaña de ropa que no nos siente bien y tenemos que ver si o que no nos gusta o que no nos ponemos, ¿no? ¿Por qué no la utilizamos? Porque no nos gusta, no tiene que ver con nuestro estilo, nos va grande, porque la hemos comprado en un momento dado que teníamos un poco más de peso en el cuerpo, o quizás nos va pequeña y tenemos la expectativa de adelgazar o perder peso. No la usamos porque no son de nuestro estilo. Es posible que los colores no hayan sido muy favorecedores, pero como las tendencias dictaban que era el color de la temporada, nos lo hemos comprado, a pesar de que no nos favorece y no nos sienta bien. Quizá no nos usamos las prendas porque están mal confeccionadas o el patrón pues no nos favorece. No las usamos porque quizá no sabemos cómo combinarlas. Quizá muchas veces vemos cosas en redes sociales o en tiendas que son lindas, pero no van con nosotros, o luego no sabemos llevar a nuestro terreno, ¿no? Y luego habría un tercer montoncito de ropa que sería aquella que esté estropeada o ajada, y puede ser por varios motivos. Por un lado, puede ser porque quizá le hemos dado muchísimo uso y evidentemente han llegado al final de su vida útil, con lo cual, bueno, está bien, es una bonita despedida. O puede simplemente que hayamos comprado una prenda muy barata, de mala calidad, que con muy poco uso realmente haya respondido muy mal, ¿no? Entonces, yo siempre digo que este análisis, aquí lo he resumido mucho porque creo que mi charla se alarga demasiado y quizá queráis preguntar, pero quizás sean un poco las reflexiones a las que os tenga que llevar, ¿no? Y luego, bueno, pues he puesto aquí otras alternativas de consumo, porque muchas veces la gente me pregunta, ¿no? ¿Y qué puedo hacer a partir de ahora? Pues yo siempre digo que eh, sabéis que la rueda siempre de las 3 R's famosas es reutilizar, reducir y reciclar. Pues yo digo que además hay que añadirle, quizá no suene tan bien porque no incluye una R, una C, que es cuidar. En el momento que cuidas tus prendas, ya es un consumo sostenible. Porque muchas veces cuando las prendas nos han costado poco dinero o pues algo que compramos nos cuesta poco, quizá no somos muy justos con su trato, ¿no? Entonces yo siempre invito a que intentemos cuidar las cosas que tenemos, que suena un poco tonto, pero eso puede determinar que algo nos acompañe más o menos tiempo, ¿no? Importante también reducir evidentemente nuestro consumo, que seamos más conscientes de lo que necesitamos, de lo que no necesitamos, ¿vale? Y luego invitaros también a descubrir otras alternativas más interesantes de consumo, como puede ser, por ejemplo, el alquiler, que hoy por hoy está siendo, en Estados Unidos es ya una realidad, aquí en España está entrando poco a poco, y la verdad es que es un sistema bastante interesante de consumo porque permite que podamos utilizar prendas, a lo mejor por una fracción de su precio, las podemos alquilar, las tenemos durante un mes en nuestra casa, nos las ponemos y luego las devolvemos y otra mujer puede utilizarlas, ¿no? Al final esa prenda nos satisface durante un tiempo, nos permite vernos renovados sin que por ello tengamos que gastarnos dinero, utilizar demasiados recursos y aún encima al final acabemos, digamos, descartando esa prenda. Esta prenda lo bueno es que va a pasar por más armarios y más mujeres lo van a poder utilizar, ¿no? Otra cosa que es interesante también es el uso de la segunda mano o el vintage. Sabemos que la moda es cíclica y que las tendencias vuelven. Por lo tanto, podemos ir a la moda, sí, si utilizamos segunda mano o vintage, porque es una amplia biblioteca de estilos y además, como todo vuelve, podemos encontrar lo que se lleva ahora en prendas del pasado. También optar por la personalización de los productos. Si participáis en el proceso de diseño de una prenda, algunas marcas lo permiten, pues que incluyas las iniciales de una prenda a lo mejor en la solapa de tu chaqueta, que puedas a lo mejor elegir unos determinados colores de tu prenda. Es decir, hay marcas, por lo menos ahora en España, no sé allí cómo está funcionando, que permiten que tú veas la prenda medio terminada a través de la web y tú puedas terminarla como consumidor. Entonces, al participar en un proceso de diseño, vas a tener mayor vinculación emocional con tu prenda. Y luego, por supuesto, aprovechar siempre para apoyar la moda local y la artesanía de vanguardia, porque al final la artesanía de una zona o región forma parte de su cultura y no podemos perderla. El problema de la globalización es que lo que ha invitado muchas veces es a que nos olvidemos de nuestros propios talentos locales o de nuestra propia cultura. Entonces yo siempre digo que hay que apoyar la artesanía, porque hoy por hoy hay artesanía de vanguardia maravillosa que hace auténticos objetos de lujo. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder veros y también escucharos, porque creo que he hablado demasiado rato, igual me he alargado un poquito de más, ahora me dirá Lisette. No sé, aquí, estoy Pero compartiendo todo lo que pantalla. has hablado, Laura, ha sido valioso, así que nosotras encantadas de que compartas con nosotras toda esta información. Yo tengo algunas preguntas listas para ti. Igual quiero agradecerte muchísimo por toda la información que compartiste con nosotras, toda esta información valiosa.
Realmente para nosotros es un honor que tú nos estés acompañando. Conozco de primera mano la esencia de cada uno de los emprendimientos que son parte de esta comunidad. Y pues la intención de esta charla no solamente de comprender cómo podemos mejorar nuestro consumo y hacerlo de una manera más inteligente, sino también conocer este camino de la compra consciente que muchas personas están comenzando a tomarlo y que desde el punto de vista de dueños de negocios y emprendimientos podemos también comprenderlo para poder adaptarnos y crear también productos y servicios, ¿no?, que estén alineados a este objetivo. Hay una pregunta que te quería comentar, de pronto te las voy a mencionar para que tú nos hagas un resumen y no abarquemos cada una extensa, porque también las chicas han hecho algunos comentarios. Por ejemplo, una pregunta sería, siendo la industria textil la más contaminante, ¿cómo se mantiene el ánimo y la motivación dentro de la creación de estos productos? También nosotros tendemos a infrautilizar la ropa de closet. ¿Qué podemos poner en práctica hoy mismo para enfrentar a nuestro armario? Una acción que nos impulse a dar el cambio. Y también se nos podrías hablar un poco del armario cápsula. Perfecto, pues me parecen preguntas muy interesantes. Voy a ir por una que la segunda, creo que me has dicho, ¿no? La de cómo podemos aprovechar más lo que tenemos en el armario. Fijaos, creo que el gran problema es lo que os he dicho antes, ¿no?, que es la sociedad de consumo actual va a un ritmo muy acelerado que no nos permite pensar. Nos hemos vuelto personas cada vez menos creativas. Qué tristeza, ¿no? Qué bonito es el talento creativo. La creatividad no es algo innato, es un músculo que se desarrolla a través del día a día y del trabajo. Y yo siempre creo, lo que os comentaba antes, ¿no? A mí lo que me pasaba es que yo iba a las tiendas, compraba ropa, llegaba a mi casa y decía, si tengo algo prácticamente igual aquí, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué he vuelto a caer? Pues porque las tiendas nos presentan ideas creativas, nos presentan estilismos terminados que hacen que el look resulte atractivo, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que cuanto más ropa tenía, menos creativa estaba siendo, menos estaba innovando, menos estaba mezclando, ¿no? Entonces, yo siempre creo que un valor muy importante es fomentar la creatividad y la creatividad se tiene que trabajar día a día. ¿Y cómo se hace? Pues empezando por cualquier proceso diario. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy tonto. Mi novio, que no me está escuchando porque está jugando un videojuego al fondo, es una persona muy cabeza cuadrada, muy americano, ¿no? Él desayuna absolutamente todos los días lo mismo, muesli con kéfir, arándanos y banana. Él no sale de ese patrón. Yo cada día me levanto y desayuno una cosa diferente. Hoy me hago kéfir, mañana me tomo unas tostadas con aguacate, pasado me tomo un zumo de frutas, otro día. Cuando una persona innova en sus procesos diarios, aunque os parezcan procesos muy tontos, como el desayuno, o incluso ir al gimnasio por un camino y volver por otro diferente. O vas a salir a dar una vuelta, pero no vas a hacer el camino de siempre. O vas a entrar al supermercado y vas a dar una vuelta, vas a entrar por el camino por el que no sueles entrar. Es decir, cuando en tu día a día empiezas a innovar, aunque os va a parecer muy tonto, pero intentad cada día recular y decir, no lo voy a hacer como lo hago siempre, voy a cambiar la forma de hacerlo. Cuando os acostumbráis a ser creativos en vuestros procesos diarios, no os vais a dar cuenta, pero poco a poco estáis trabajando vuestra creatividad porque estáis cambiando la forma de hacer las cosas. Al final, la creatividad es una manera diferente de hacer las cosas, los procesos diarios, ¿no? Entonces, os vais a enfrentar al armario con más valentía, porque como ya estáis acostumbradas hacer las cosas. Mi novio, por ejemplo, ¿cómo va a vestir? Distinto si todos los días desayuna lo mismo y exactamente cada vez que va al supermercado va al mismo. Yo es que cada vez cambio, me gusta ir un día a la plaza, otro día voy al mercado, un día voy a este, otro día voy a otro. Él siempre va al mismo porque es el que queda cerca. Entonces, como simplifica todo por su comodidad, al final es una persona muy poco innovadora, tiene otros talentos, pero desde luego la creatividad no es algo que él trabaje, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa muy importante es trabajar la creatividad en vuestros procesos diarios, porque de esa manera cuando os enfrentéis al armario os va a resultar muy natural mezclar colores, mezclar prendas, porque es algo que hacéis ya en vuestro día a día en otras cosas, ¿no? Cuando la gente está muy bloqueada a veces con los colores, pues yo le digo, tenéis que visitar las dos páginas que para mí son de las empresas que mejor trabajan el color, ¿no? Una sería una empresa italiana que se llama Missoni, con 2 S. En Missoni son para mí artistas del color. Yo, por ejemplo, cuando no sé cómo mezclar, vamos a ponernos ahora en la cabeza el azul marino, ¿no? Pues la gente que hace cuando ve el color azul marino, fácilmente si lo combina, pues piensa en un beige, ¿no? Un color neutro que va bien con el azul, pues es una combinación que funciona, es cómoda, funciona y queda bien. Yo a través de Missoni he descubierto que el azul marino combina muy bien con el lila y con el color calabaza. Entonces, fíjate, son mezclas
que dices, pues qué bien funciona, qué bien. A mí me ha ayudado mucho la web de Missoni, porque yo ahí lo que hago es ver un poco sus innovaciones. Ellos no hacen patrones muy diferentes, suelen hacer prendas muy parecidas una temporada a otra, pero juegan mucho con una paleta cromática muy interesante, que a mí me ha ayudado a expandir mi cerebro, porque a lo mejor a mí de forma natural hay mezclas que no me nacen, ¿no? Entonces, os invito a que, por ejemplo, bicheéis, espiéis esta página y veis un poco lo que hacen. Te puede gustar más o menos el estilo, no digo que os tenga que gustar, pero lo que es interesante es cómo mezclan colores y funciona, que eso es lo interesante. Y otra web que me gusta mucho es la de Paul Smith, que es un diseñador inglés, que también es un maestro en el color. Fijaos que los ingleses son un poco aburridos, aquí lo vemos así, porque en España, como somos un poco más coloridos, un poco más alegres en nuestro vestuario, pues los ingleses nos parecen muy elegantes, pero un poco sosos, ¿no? Pero sí que tienen esta firma que juega mucho con las rayas de colores y también mezcla muy bien el color. Entonces yo siempre digo que hay que trabajar la creatividad. A mí me gusta mucho la plataforma de Doméstica, no sé si la conocéis. Yo pues me gusta mucho de vez en cuando, además tiene cursos bastante económicos, hago cursitos y hay muchos cursos de creatividad para fomentar la creatividad, pero la creatividad, si no os queréis gastar el dinero, os invito a que la implementéis en vuestros hábitos cotidianos. Es tan sencillo como que si vais a hacer una tortilla, vamos a cambiar los ingredientes, es decir, que poco a poco lo vayáis integrando en vuestro día a día con los procesos que hacéis normalmente. Y en el momento que empecéis a trabajar la creatividad, en vuestros hábitos cotidianos vais a hacerlo de forma natural en vuestro trabajo, en vuestro armario y en vuestro día a día, porque ya vais a estar imbuidos en un ámbito creativo, ¿vale? Entonces, esto creo que es importante. Luego, me preguntabas, también la primera pregunta era que con todo el tema de la pandemia hay un poco de desánimo general. Pues yo creo que de todo hay que ver el lado positivo. Aquí sí que es cierto que aquí cuando empezó la pandemia, que empezó a golpear aquí antes que allá. Mi pareja estaba entonces trabajando en Venezuela y todavía allí no había llegado fuerte cuando aquí estábamos totalmente encerrados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que aquí no había ni forma de comprar una mascarilla para poder salir a la calle saludablemente e ir al supermercado, ¿no? Yo no tenía mascarillas en casa y cuando yo bajé a la farmacia, bajé así, me dijeron, no hay mascarillas y no sabemos cuándo van a llegar. Claro, el problema de España es que ha delegado tanta producción a Asia, a China concretamente, que nuestras propias fábricas de mascarillas habían cerrado y de repente hay una pandemia mundial y no podemos comprar mascarillas. Qué tristeza, ¿no? Entonces fue tremendo darnos cuenta aquí que no podemos tener tanta dependencia al comercio exterior. No se puede permitir que tú encima generes desempleo en tu país, lo mandes fuera y aún encima pasa una pandemia y evidentemente China no nos iba a mandar mascarillas porque allí también estaban bien jodidos, hablando pronto y mal. Entonces, aquí tardaron mucho. De hecho, compramos mascarillas por internet y nunca nos llegaron. Para que os hagáis una idea de cómo estaba la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la industria textil española empezó a fabricar mascarillas para poder dotar a los sanitarios que trabajaban en los hospitales y poder darles mascarillas, aunque no fueran realmente homologadas, es decir, porque ya sabéis que todo esto pasó un proceso de no se deben utilizar de tela, que sí, que no, bueno, sí, pero si se hacen de una determinada manera. Bueno, aquí fue un cacao increíble, pero lo que sí podemos agradecer a nuestra industria, pequeña industria local, porque queda muy poca en España, es que se remangaron los brazos y se pusieron a hacer mascarillas para el sector. Entonces yo siempre digo que una forma de agradecerle a la industria textil española todo lo que hicieron por nosotros en la pandemia es ahora corresponderle con el consumo. Que llega la Navidad, que vino el Black Friday, y bueno, pues ya que vamos a comprarnos algo, pues intentemos apoyar la industria local. Entonces, también creo que la gente ha estado muy encerrada, ya que ha habido gente que ha estado teletrabajando, es decir, ha seguido ingresando y no ha gastado, porque aunque existe internet y podían comprar online, tampoco era recomendable que nadie fuera a tu casa a entregarte un paquete de algo que no necesitases. Si es una medicina, sí, pero tú en plena pandemia, con el virus circulando, vas a poner en riesgo la vida de un empleado, ¿no? Por ir a entregarte un jersey de Zara, no tiene sentido. Entonces hubo mucha gente que no gastó el dinero, que acumuló y que cuando ha salido, después de haber pasado una pandemia que todavía estamos pasando, estamos en una tercera ola actualmente tan seria, donde ha aparecido tanta gente, pues dicen, bueno, pues no he gastado tanto dinero, ahora me voy a premiar, me voy a comprar algo bueno. Entonces, de hecho, hace poco hubo un artículo interesante aquí en un magazine de moda que habla que la gente compra menos y mejor. Y me gustó mucho leerlo. Dije, bueno, ha tenido que llegar una pandemia para que nos demos cuenta que queremos vivir experiencias, queremos ver a nuestra gente. No sirve de nada que tengas tantas cosas acumuladas en tu armario. ¿Para qué? Cuando además es que estás todo el día en casa en pijama, no tiene ningún sentido. Entonces,
y aún encima hemos perdido empleo, ha muerto gente. Bueno, pues es el momento ahora de apoyar. Entonces, sí que creo que hay muchas marcas, yo estoy en contacto con marcas aquí en España que han visto que han crecido en la época de la pandemia, marcas pequeñas de diseño de autor. ¿Por qué? Porque son el premio que mucha gente se ha dado después de una pandemia, porque han ahorrado más y ahora ya que compro, me compro algo bueno, hecho con cariño, hecho en mi país, hecho de calidad y hecho en unas condiciones éticas que además están fomentando riqueza local. Entonces, esa es la parte positiva que yo veo. Y la verdad es que también es cierto que la parte positiva de las marcas pequeñas es que pueden implementar la circularidad de una manera mucho más ágil que la industria grande. ¿Qué pasa con Inditex, la matriz de Zara? Pues ellos están intentando adaptarse al proceso de la circularidad, pero para ellos no es tan rápido. Es muy difícil que sea rápido. O sea, hay gente del sector de la sostenibilidad que es mucho más incisiva y crítica. Yo creo que sí, que bueno, que ellos evidentemente han sido un ejemplo de low cost, ahora deben de convertirse en un ejemplo de la reconversión, ¿no? Pero también hay que ser un poco laxo, y yo en ese aspecto lo soy, porque creo que el cambio para ellos no puede ser tan rápido como uno pequeño. Uno pequeño se enfrenta a otros peligros, pero lo que puede ser es más ágil en otros aspectos. Entonces yo creo que ahí es la ventaja que tienen las marcas más pequeñas y que es una ventaja a favor del emprendimiento, ¿no? Y sobre todo porque hoy por hoy un consumidor que os localiza por Instagram puede interactuar rápidamente con vosotras, pero sin embargo cuando se enfrenta a una marca de estas características, tiene un servicio de atención al cliente bastante deficitario, no hablas con el diseñador. A mí me encanta poder hablar con un diseñador al que yo le he comprado un producto y saber quién está detrás, quiénes son las manos que han hecho el producto que yo me he comprado, ¿no? Entonces eso es una ventaja, una cercanía que permite un trabajo de emprendimiento de un emprendedor más pequeñito que una marca grande. Es decir, cada uno se enfrenta a diferentes escenarios, pero creo que en este caso este escenario es bastante positivo para una marca más pequeña. En ese aspecto sí. O sea, que entiendo el temor, entiendo la incertidumbre, aquí la estamos viviendo porque no sabemos cuánto nos va a durar el empleo, cómo va a estar la cosa, pero creo que sí hay una cosa que hemos aprendido respecto a la crisis del 2008 que golpeó tan fuerte y que no habíamos salido aquí completamente, es que en el 2008 la gente quería seguir comprando y consumiendo a pesar de la crisis, ¿no? Por eso triunfó el modelo de Primark. Si Zara es low cost, en España, no en otros países, porque yo sé que Zara en otros países es más caro, ¿no? Pero aquí es como low cost. Primark, que es una marca irlandesa. Irlanda es el país, uno de los países más pobres de Europa y por eso también otro compañero de España en crear low cost. De hecho, estas aerolíneas de las que os he hablado, en concreto Ryanair, es irlandesa, ¿no? Pero Primark es lo más barato que te puedas imaginar si tú vienes a España y quieres comprarte ropa. Es ultra barato, sangrantemente barato. Bueno, tú entras en la tienda y huele a plástico, es literal. Pero tiene muchísima ropa y para la gente con poco poder adquisitivo, yo entiendo que sea un alivio llegar y poder vestir a toda tu familia apenas por $50 y sales cargado con 3 o 4 bolsas. Yo entiendo que es un modelo de negocio que funciona y es muy atractivo, porque a la gente le sigue aliviando esas ansias de consumo y pueden servir a su familia. Entonces, por eso yo creo que también hay que ser laxo y que esta transición hacia un consumo más consciente, pues hay gente que va a tardar un poco más en transicionar, porque es así. No todo el mundo a lo mejor, pues a lo mejor quiere seguir prescindiendo del consumo, quiere seguir vistiendo a sus hijos, no le gusta, porque todavía el consumo del vintage, de la segunda mano, del alquiler está estigmatizado. Este país, en mi país, somos nos gusta mucho el tema de la propiedad. Aquí la gente, en el resto de Europa, la gente alquila mucho la vivienda, ¿no? No compra, alquila. Y a lo mejor en un futuro, si pueden, se compran algo, pero no viven como un problema el no tener una casa en propiedad. En España tenemos un problema con eso, porque tenemos un sentimiento de la propiedad muy arraigado, muy fuerte, y un sentimiento también de la apariencia muy fuerte. Es terrible, pero es así. Somos un país que somos muy social y la gente vive mucho de la apariencia, con lo cual el heredar ropa o vestir ropa de segunda mano es algo que hasta hace poco no estaba muy bien visto. Esto lo digo, no me enorgullece decir esto en mi país, pero es así. A mí me gusta mucho cuando veo películas americanas y veo pues la típica familia americana que el domingo pone en su jardín 4 muebles a la venta o para regalar y los vecinos los cogen, ¿no? Y tú ves casas muy, muy bonitas, muy grandes, ¿no? Esto aquí sería impensable, porque la gente, ahora ya cada vez más, pero la gente no va a utilizar algo que no usa su vecino. Yo no quiero eso, no voy a usar ropa de segunda mano. Entonces, aquí la cultura del vintage y segunda mano, que es tan fuerte en Estados Unidos, aquí ha tardado más en normalizarse, porque la gente lo ve como algo de pobre, como algo que no, como... Entonces, sin embargo, estas generaciones más jovencitas
no lo ven como un problema. Y eso es fantástico, ¿no? Ver gente joven de repente comprándose una chaqueta de segunda mano que les parece maravillosa y que van a llevar solo ellos, porque nadie más la va a tener, ¿no? Entonces, aquí tenemos ese gran problema que es el tema de la propiedad. Pero sí creo que cada vez estamos transicionando. Mi país es un país bastante tradicional y bastante machista y bueno, pues muchos defectos, ¿no? Y que tenemos aquí. Y uno de ellos es ese, que el sentimiento de la propiedad está demasiado arraigado, pero creo que cada vez más está volteando. Y sí creo que en este caso también hay cada vez más emprendimiento. Mi país no favorece mucho el emprendimiento porque el gasto para ser autónomo es muy elevado, muy elevado. En países como Portugal es más fácil ser emprendedor porque no pagas una cuota al mes. Aquí pagas $270 de impuestos al mes, aparte de un trimestral que tienes que pagar devolviendo todo el IVA. En Portugal no pagas nada. Tú emprendes, no pagas nada. Creo que en Francia pagan a lo correspondiente a lo que tú vendas. Aquí, vendas o no, $270 vas a tener que pagar. Básicamente dólares, euros, ¿no? Y claro, dices, ¿cómo hago yo? Tengo que vender mucho para poder conseguir pagar eso y luego sacar un beneficio. Y que de ese beneficio yo te voy a tener que pagar un IVA a los 3 meses. Aquí no favorece mucho el emprendimiento. Entonces, bueno, eso es otro obstáculo en mi país, ¿no? Para el emprendimiento. Y pues al final pues hay mucha economía sumergida, mucha gente que no se da de alta de autónomos, a lo mejor una amiga y factura por ella, pues al final, bueno, pues cuando está hecha una ley mal, está también hecha la trampa, ¿no? Pero creo que estamos en un momento en el que el ambiente laboral desde la última crisis ha ido cada vez negativizando más los entornos laborales. Muchas personas que emprenden son gente que reniega de los ambientes tóxicos de trabajo y es normal. Yo he vivido ambientes muy tóxicos en el trabajo y eso me ha invitado a pensar más en el emprendimiento, ¿no? De yo quiero crear un buen clima de trabajo para mí misma y si algún día crezco y creo un clima de trabajo, quiero que tenga un buen clima, ¿no? Y que la gente trabaje feliz. Entonces, bueno, yo creo que la última crisis del 2008 nos ha enseñado cosas que no queremos para esta nueva crisis que se pueda avecinar, que es consumir cosas baratas, que no tengan perdurabilidad, que no generan riqueza local, no las queremos. Queremos consumir más producto de aquí. Queremos emprender más y queremos una economía más colaborativa. Entonces yo creo que estas cosas, yo no vivo en un mundo happy flower, aunque lo parezca, creo que poco a poco, pero van calando. Lo digo porque hay gente que me dice, eres muy optimista. Y digo, bueno, es que pequeñas cosas, pero parece que no, pero van cambiando. Es que la sociedad española está muy estancada, somos bastante tradicionales. Todas estas pequeñas cosas, estos brotes verdes, cada vez veo más en Instagram, pues más emprendimiento, veo más comunidades como la vuestra, que me encanta que existan, veo cada vez más pequeñas marcas que van naciendo con esfuerzo, claro que no es fácil, algunas se van quedando por el camino, otras avanzan y esto es maravilloso. Además yo creo que yo tengo muchas amigas que han emprendido, ellas no me gusta nada la palabra fracaso, porque creo que de cualquier emprendimiento hay un aprendizaje y eso ya es un éxito de por sí. Además, supone mucha valentía porque emprender es muy complicado. Pero tengo una amiga que después de 2 negocios fallidos está en un tercero muy bueno. Y eso existe y eso está ahí. Entonces, bueno, pues y uno también aprende, ¿no? A través de su propio emprendimiento. Y tengo otra amiga que fue exitosa la primera, pero tengo otra amiga que está siendo exitosa la tercera, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento en el que, bueno, cada vez más se está viendo que el trabajo se puede digitalizar, no tiene que ser tan presencial y que podemos quizá aprender un poco más a que las empresas aprendan al mismo tiempo a que debemos conciliar, ¿no? Para poder trabajar. Esto de la pandemia se vio muy claro. Aquí había gente en España trabajando en su casa, con sus hijos estudiando en la habitación de al lado y bueno, pues mientras tienen una reunión, los niños estaban cruzándose por detrás y las empresas tienen que darse cuenta que no podemos vivir en un planeta tan individualista donde lo único sea producir, producir, producir. También somos personas, seres humanos, tenemos familia, amigos. Yo, aunque emprenda, tengo muy claro que quiero vivir, que yo me doy cuenta que muchas veces me pongo a trabajar y no hay un límite, ¿no? Y no todo en la vida, aunque mi trabajo me llene, es trabajo porque también somos personas, ¿no? Bueno, y que hablo demasiado. Si hay más Gracias, preguntas. Laura. Sí, tiene Mónica de la marca Bamboo Smile tiene una pregunta. Yo creo que con esto ya sería la última pregunta que abarcamos y Mónica, no sé si puedas activar tu micrófono. Sí, ahora sí. Hola, Laura. Hola, Mónica. Primero, gracias por todo lo que nos enseñaste. Fue súper interesante también acompañar un poco la línea de historia para entender a dónde llegamos, dónde estamos hoy. Y te quería contar un poco de mí. Yo soy originalmente de Alemania. Yo como que 4 años atrás salí de ahí, tuve un trabajo fijo, buen pagado, tuve el estilo de vida como súper cómodo, digamos.
medio consumista. Y bueno, en el viaje fui a América Latina, también me di cuenta que, bueno, hay realidades súper diferentes y realmente el impacto que tienen nuestro consumo, nuestras decisiones. Y bueno, al final llegué a Ecuador, entendí que aquí realmente también falta la cultura de como, sí, como todavía está comenzando la cultura de vivir sustentable, ecoamigable. Había muy pocas alternativas y eso también fue un poco la razón por la cual yo decidí quedarme y creé un proyecto que se llama Bamboo Smile y estoy comercializando aquí productos sustentables hechos a base de bambú, cepillos de dientes de bambú y más productos para sustituir todo lo que es de plástico. Y también hice esa transición entre, ya compro ropa porque lo necesitaba para mi trabajo y bueno, yo creo que en los últimos 4 años yo puedo contar con mis 2 manos cuánta ropa he comprado porque realmente sí, no, se necesita muy poco. Algo que me pregunto, porque también igual es un trabajo difícil, como llevar con este mensaje, con esta idea de un estilo de vida sustentable, así difundirlo aquí, es porque también las realidades son súper diferentes. Cuando tú hablaste también de tus amigas que tienen como mucha ropa y no saben cómo qué hacer con eso, pasa lo mismo en Europa. La gente de todo, no solamente de ropa, de muebles, porque tenemos IKEA que hace muebles súper económicos, todo es demasiado barato y la gente tiene el poder adquisitivo, entonces lo compra. Y ahora llega a este nivel que pone cajas con cosas, cualquier cosa en la calle y se queda ahí básicamente porque todos tienen demasiado. Pero aquí, en cambio, estamos en un país que mucha gente no tiene esas capacidades, no. Sí, entonces también me pregunto si se tiene que pasar por todas las etapas No, para entenderlo. Eso es una y otra también como que el conflicto que también tengo con este proyecto, porque como tú dijiste, publicidad es algo que nos llega cada rato, cada 10 segundos. Entonces, pero ¿cómo llevar un mensaje diferente para un estilo de vida sustentable a las personas si no al final también es por publicidad y usando los canales convencionales que es Facebook, que es Instagram, y sea uno más en este... A ver, no creo que para que la sociedad en Ecuador aprenda tenga que pasar lo que pasamos aquí. Aquí ya hemos cometido el error. Esto que no se cometa en ningún lado más, si se puede, ¿no? Entonces, creo que es maravilloso que si por allí empieza ya a penetrar mejor lo que en la conciencia de la gente, el consumo sostenible, no va a caer en lo que hemos caído aquí, ¿no? En Europa, que es terrible, y tú lo has dicho muy bien, ¿no? La gente pone sus cosas en la calle. Es que los muebles de IKEA son extremadamente baratos, no os podéis imaginar. Puedes cambiar tu casa cada temporada si quieres y tener una casa nueva, fundamentalmente bonita, el estilo, y como también en los muebles hay tendencias igual que en la ropa. Cada 2x3 está mostrándote novedades diferentes y muy atractivas, ¿no? Entonces, bueno, está claro que este patrón de consumo no tiene por qué pasar por allí. Allí ya se puede empezar a hacer de otra forma y bien, ¿no? Esto que cunda el mal ejemplo para que no se haga, ¿no? Y respecto a lo que dices, esto es una inquietud que yo también hablaba aquí con Paloma. Paloma es una de las prologuistas de mi libro. Para mí es una de las figuras más importantes de la sostenibilidad en España. Es una mujer además muy consecuente, muy coherente. Tiene una tienda en Madrid que se llama The Circular Project. Tiene un Instagram por si queréis cotillearle. Es una mujer además muy activista, es maravillosa. Y ella tiene una tienda que funciona también como showroom, es decir, lo que hace es un pequeño espacio multimarca donde hay varias marcas de moda sostenible y además le lleva la comunicación a estas marcas a los medios, ¿no? Entonces ella me dice, claro, me pasa lo mismo. Estas marcas al final también tienen que tener su rentabilidad, también tienen que vender. No son ONGs, ¿no? No son organizaciones no gubernamentales, son también emprendedores que fabrican un producto con la gran diferencia de que lo hacen de una manera sostenible, pero también tienen que comer, con lo cual hay que publicitarlo, hay que tal. Entonces, yo lo que le digo es, ya, pero partiendo de que son productos, muchas veces que son prendas
funcionales y de buena calidad, fondos de armario, prendas que son, son totalmente atemporales, ¿no? O sea que además de ser atemporales, son totalmente transgeneracionales, ¿no? Muchas veces son prendas que se pueden utilizar desde una mujer de 20 a una mujer de 60, simplemente es un lifestyle, ¿no? Entonces, ya partiendo de que el producto es totalmente diferente, no es un producto de mala calidad con obsolescencia programada y con tendencia, ya para empezar, ya, aunque tú lo publicites para que evidentemente te lo compren porque tu objetivo es que la gente lo compre, ya de base es un producto diferente. Además, no estás propugnando que compren ese producto cada mes o cada 2 meses porque tú vas a hacer un producto de buena calidad, por lo tanto, oye, la gente va a pagar un poco más, pero es posible que no acudan a ti hasta dentro de un tiempo más largo, ¿vale? Entonces, partiendo de que tu producto tiene otras características, ya no estás fomentando un tipo de consumo. Si vas hacia atrás, antes de que existiese toda esta avalancha de consumo, que empezó sobre todo a partir del 2000, cuando empezó a existir la cultura del low cost, la industria del low cost, antiguamente en los años 50, cuando se estableció el sistema de tallas, las prendas eran de buena calidad. Es verdad que empezaron a utilizar la publicidad para fomentar el consumo, pero si no se hubiese usado la publicidad de esa manera tan exagerada y tan negativa, una publicidad de una forma pues un poco más sensata, se hubiese fomentado menos el consumo, y la gente hubiese comprado ropa cuando lo necesitaba y hubiese comprado ropa de calidad. Es decir, la publicidad se usó negativamente, pero la publicidad obvio es necesaria para que la gente conozca tu marca y pueda acercarse a ella. Pero tu producto de entrada ya tiene otro ADN diferente. Entonces, no debemos de caer en la contradicción de, ay, estoy cayendo en lo mismo, estoy fomentando el consumo, no, estás creando un producto, ya estás educando al consumidor en otro tipo de consumo porque tu producto no va de lo que van las otras marcas. Evidentemente, utilizarás la publicidad para darte a conocer y para que la gente se acerque a tu producto, ya está. Pero tu ADN y tu producto no están fomentando un tipo de industria o de negocio con que tiene otra filosofía y otros valores, ¿no? Entonces, yo lo veo totalmente coherente. Otra cosa es que a la hora de hacer tu publicidad, también eduques al consumidor a través de tu publicidad, hablando un poco de tu proceso de producción, de dónde consigues tus materiales, de la gente que está implicada en tu empresa. Le estás dando valor. La gente ya está entendiendo que cuando compra algo tuyo, no es como, bueno, en el libro hablo un poco del consumo líquido, ¿no? Pues que muchas veces, como no conocemos lo que hay detrás de los productos, no les damos valor. Por lo tanto, no cuidamos las prendas, las tiramos al suelo. La gente llega aquí en España y tira el saco al suelo, el bolso, y si una camiseta se estropea por un mal lavado, no pasa nada porque cuesta poco y me compro otra, ¿no? Entonces, cuando tú a través de tu comunicación o de tu publicidad enseñes a cuidar tu producto, porque entregues una notita de si quieres que este producto te acompañe mucho tiempo, te aconsejo que cuides de esta forma tu prenda, que hagas no sé cómo, o tu cepillo de dientes o lo que sea. Tú ya estás educando a tu consumidor. Cuando a través de tu publicidad le estás explicando de cómo es el proceso productivo, ya no estás entrando en el juego que están entrando las otras marcas. Y además lo que tú estás, en tu caso me has contado que fabricas productos sustitutivos del plástico, ¿no? Como por ejemplo cepillos de dientes de bambú y demás. Entonces, y tú vas a educar. ¿Por qué le vas a explicar a la gente que tu alternativa de fabricación es esta? Pues porque un cepillo de bambú equivale, es biodegradable, no es, ¿sabes? O sea, tú ya vas a generar una educación. O sea, tu consumo además es pedagógico, que es la diferencia con el otro consumo que para nada es pedagógico. Fomenta el consumo instantáneo y además con una obsolescencia programada. Tu producto es totalmente diferente, o sea, su publicidad y su comunicación van a ser totalmente diferentes, aunque utilices la publicidad para ello, pero tu enfoque es distinto. O sea, que no sientas esa contradicción, porque tu enfoque es pedagógico y ya de por sí está ayudando a, digamos, a transformar estos últimos 20 años de consumo que llevamos a las espaldas, que no nos han educado para nada. No nos han educado para nada. Chévere, gracias. Gracias. Un placer. Pero entiendo esa duda, ¿eh? La entiendo, porque a mí me pasa lo mismo como influencer en redes sociales. Al final, como yo utilizo mucho Instagram para pues, promocionar mi trabajo en la radio, promocionar... La semana que viene vuelvo a grabar con televisión porque he parado casi un año por la pandemia. Al final muchas marcas se acercan a mí, yo hago colaboraciones, ¿no? Y yo también tenía ese debate mental de decir, al final hago lo que hacen otras chicas. Pero yo digo, bueno, no,
Primero porque yo reutilizo, mucha gente ve que enseño un top diferente, pero estoy usando un pantalón que lleva conmigo, el pantalón que he subido en la foto de hoy, que apenas se ve mucho, lleva conmigo a lo menos 10 años, la camiseta otros 10 años, la chaqueta es una chaqueta vintage, que ya no sé cuántos años tiene y conmigo al menos lleva 7. Pero yo te explico el origen, que es de una prenda originaria india, que han reciclado, han creado, o sea, intento a través de mis posts dar cultura de moda, que creo que la gente sabe mucho de tendencias, pero no tiene ni idea de cultura de moda y de historia de la moda, y creo que es importante, ¿no? Encariñarnos, darle un valor sentimental a las piezas, que la gente entienda el proceso productivo que hay detrás. Yo cuando una prenda va certificada explico que es un certificado. Intento dar una educación, un enfoque pedagógico, ¿no? Y de esa manera también, sí, apoyo a marcas, también es verdad que digo muchas veces que no, y que intento también dar, pero si yo doy este contenido, intento darle este enfoque, ¿no? Laura, muchas gracias. Antes de que te desconectes, te pedimos rápidamente que te tomes una fotografía con nosotras. Claro. Si todas las comadres, por favor, podrían aperturar sus cámaras para hacer ya una fotito de despedida. Sabemos que Laura está ya en ya un horario nocturno, así que no te queremos quitar No pasa tiempo. nada. Listo, a ver, chicas, vamos a Muy bien, veros a sonreír. todas. A ver, ahí vamos, 1, 2, 3. Listo, y otra más, porque hay otra página de fotos, de cámaras. 1, 2, 3. Listo. Bueno, Laura, yo quiero nuevamente agradecerte por tu tiempo, por todo lo que has compartido con nosotros. Tenemos muchísimos mensajes para ti en el chat, no sé si lograste verlos, no creo porque estaba justamente contestando la pregunta de Mónica. Pero rápidamente puedo leer de abajo para arriba. Gracias por ayudarnos con información tan valiosa para poder crecer como marca y como consumidoras. Es una charla muy buena de parte de Leonor Tapia, de Dulce León. Por allí Noemí pregunta cómo se llama la cuenta que mencionas. The Circular Project, le he puesto. Correcto. Y de ahí Pamela también comenta, es importante que ese tema no aplica exclusivamente a la moda, sino a todo lo que consumimos, como alimentos. Exacto. A mí, una cosa, voy a ser muy breve, sabéis que desde hace unos años a esta parte cada vez hay más nutricionistas aficionados a la nutrición en Instagram, ¿no? Me remito a Instagram porque es la red social que yo utilizo más, ¿no? Gente que te habla de productos procesados, no procesados. Es maravilloso porque antiguamente la gente no leía ni siquiera la lista de ingredientes de un producto. Comprabas las galletas o lo que fuera y lo comías, ¿no? Esto luego se ha desplazado a la industria de la belleza. La gente cada vez sabe más interpretar el código INCI, que es la lista de ingredientes de un producto cosmético. A mí me encantaría que hubiese cada vez más interés por aprender a leer etiquetas. Yo en algunos posts que he hecho en Instagram explico cómo leer etiquetas de las prendas, ¿no? Entonces es genial que cada vez haya más interés en todo esto. Así que si desde vuestro modelo de negocio podéis dar esa información a la gente y educar en eso, ya es fabuloso. Sí, eso es Y por supuesto una idea aplica a genial. todos los sectores. Sí, por supuesto, porque es complejo leer las etiquetas, sobre todo cuando estás en el supermercado y estás apurada, hay mucha gente en época de pandemia y sobre todo si tienes niños pequeños en casa. Yo conozco a alguien que sabe sobre nutrición y lo que hacía era tomarle foto a la etiqueta y preguntarle si podía consumir lo que sabe en ese... Aquí había una aplicación, que no me acuerdo el nombre, Yuca, como la yuca, el tubérculo. Ajá. Yuca. No sé si yo cuando estuve en Estados Unidos la intenté descargar y no se podía porque mi suegra quería verlo. Esta es una aplicación que tuvo mucho éxito aquí, también generó mucha controversia porque era un poco simplista, pero tú veías a la gente en el supermercado escaneando con el móvil de la aplicación los productos y te decía si era bueno, malo, regular, en función de la composición. Esto aplicaba tanto para productos de belleza como alimenticios. Hay una divulgadora científica española que se llama Débora Ciencia, que dijo, cuidado, que es una aplicación muy simplista, y entonces hay veces que os dirá que un producto es malo y no es tan malo como lo pone en realidad, porque hace una lectura como muy sesgada, ¿no? Pero bueno, fue una aplicación que ayudó mucho a la gente a interpretar los ingredientes de los alimentos, y a decir, uy, este alimento no es tan saludable como parece, no me lo voy a comprar. Entonces, no sé si allí funciona, creo que la aplicación es de origen francés. En Europa sí se puede descargar y no sé si allí tiene alcance, pero es un poco lo que tú dices, ¿no? Lo escaneas y enseguida tú veías si un champú, por ejemplo, era bueno o no era bueno o lo que fuera, ¿no?
Entonces, y si no estaba en la aplicación, te pedían que tomaras una foto y en unos días ellos te daban una respuesta y lo incluían en su biblioteca interna. Entonces, bueno, tuvo un exitazo. Hace como un par de años, el año pasado, tuvo un exitazo esta aplicación. Y a mí me encantaría que hubiese una aplicación así para la moda, en la que tú escanearas una prenda y te dijera incluso dónde llevarla a la hora de reciclarla, porque tú imagínate que has usado durante 3 años un jersey, está totalmente destrozado, y dices, ¿y ahora dónde lo boto? ¿Al plástico, al papel, al biodegradable? Porque ahí hay prendas que se pueden enterrar en la tierra, que se van a descomponer totalmente. Entonces sería muy bueno que te dijeran y que también al escanear tú entiendas, haya pues una información de esa prenda ha sido fabricada aquí, con condiciones éticas laborales, luego ha viajado a este otro país, aquí se ha ensamblado, en este otro se ha vendido y ahora está en tus manos y no sé qué. O sea, que a través de un código BIDI, ¿no? Un código de barras o un código BIDI, tú pudieses tener esa información, ¿no? Que yo creo que es valiosa. Ojalá llegue algún día. O sea que Sí, hay porque mucho que trabajar. pienso que podría aportar para esa compra consciente e inteligente que justamente tú nos has estado contando, visualizar o mapear el recorrido de dónde está finalmente esta prenda. Esto es blockchain. De hecho, yo hablo en el libro un poco de esto. En el sector existe para los industriales, pero no está todavía para los consumidores, o por lo menos no está extendido en muchas marcas. Pero la idea sería, blockchain, bueno, pues es digamos, esta trazabilidad, ¿no? Es conocer la trazabilidad de un producto. Pero sería interesante, ¿no? Que cuando tú te compres algo, lo escanees directamente con tu móvil y te salte una información donde tú tengas la transparencia. Como todavía eso no existe, o hay marcas que en el momento que existan igual no lo pueden implementar por los costes, comunícalo a través de tu página web, de tus redes sociales. Porque si eres un pequeño productor o fabricante o una pequeña marca, tú sí controlas más o menos tus procesos. Las grandes, como subcontratan una empresa que a su vez subcontrata a otra, hay vacíos, ¿no?, de información. Pero cuando tú eres pequeño, por eso te digo que los pequeños tienen muchas ventajas. Y una de ellas es poder comunicar esto y además desde la honestidad. Totalmente de acuerdo, así es. Bueno, a lo mejor una de las comadres se anima a innovar y arrancar con este proceso de acuerdo a la sugerencia que tú estabas indicando de esta práctica. Bueno, quiero agradecerte mucho, Laura, otra vez por todo el conocimiento que compartiste con nosotros. Nosotros, como te comenté, estamos grabando esta charla y la vamos a compartir para quienes quieran volver a revisar toda la información. Como ustedes saben, comadres, esta charla está siendo ejecutada gracias al apoyo de la Dirección de la Mujer y el municipio de Guayaquil, junto con el esfuerzo de Comadres Coworking. Así que les agradezco a todas por haber estado conectadas. La próxima semana ya es la clausura de nuestro programa, les vamos a estar enviando información de lo que va a ocurrir. Lamentablemente no se puede hacer de manera presencial, así que la modalidad es virtual. Igual si surge algún cambio les vamos a comunicar. Y bueno, pues me queda finalmente agradecerle a Laura otra vez por todo su conocimiento compartido, toda la información. La página de Laura es @Laura_o_paso, ¿verdad, Laura? Exacto, es Laura_Laura_Pazo, exacto. Correcto, así que las invito para que la sigan, la mencionen, la etiqueten, mencionen también a la Dirección de la Mujer, a Comadres Coworking si ustedes desean, y les mando un fuerte abrazo a todas y un abrazo muy cálido también a Laura. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un auténtico placer. Y bueno, ya veis que soy muy habladora y podría echarme horas, pero entiendo que tendréis otras cosas que Nos hacer y encanta. os doy las gracias, de verdad. Ha sido muy cálido por vuestra parte. Muchas gracias, Laura. Un abrazo y que estés bien. Chao, chicas. Hasta luego.